Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Eternally link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 86. Severus, espera. Decir que tenía un aspecto terrible sería quedarse corto. Su rostro estaba pálido como la muerte, con la boca contraída en una mueca. Pero era inconfundible la determinación en sus ojos, ni la firmeza de su mandíbula. Se enfrentaría a Voldemort o moriría en el intento. No había otra opción. Se nos acaba el tiempo. Lo sé, dijo Lily mientras miraba su moneda. Solo quiero asegurarme de que estás bien. Estoy bien. Por favor. Solo tardaré un minuto. Muy bien, respondió, con la mirada fija en el castillo a lo lejos. Date prisa. Apoyándolo contra un árbol, revisó su herida, aliviada al ver que no sangraba. Incluso parecía estar sanando poco a poco. Las marcas de la punción estaban ligeramente menos hinchadas que en la casa de los gritos. Pero no pudo ignorar su palidez enfermiza, ni el leve siseo que salió de su garganta cuando le cambió el vendaje. Obviamente sentía mucho dolor, aunque, por supuesto, no se quejó. Lo siento, dijo ella en voz baja, extendiendo la mano para secarle el sudor de la frente. Sé que duele. No está tan mal. Mientras lo decía, se desplomó aún más contra el árbol, con los músculos temblando por el esfuerzo. Ya se había exigido al máximo, la fuerza de su mente chocaba con un cuerpo gravemente debilitado por el trauma y la pérdida de sangre. En realidad, no era de extrañar que tuviera tanta prisa. Al fin y al cabo, sus fuerzas eran limitadas, y era plenamente consciente de que estaba al borde del colapso. ¿Más pociones? Pensé que nos quedaríamos sin existencias. Negando con la cabeza, metió la mano en el bolsillo. Todavía me quedan algunos. Severus ni siquiera intentó disimular su alivio. Cerró los ojos cuando ella le acercó un frasco a los labios. Le administró la poción de recuperación de sangre, seguida de la poción de resistencia que él le había dado en la casa de los gritos. Además, le dio los 2 últimos frascos de analgésico, esperando con todas sus fuerzas que fuera suficiente para hacerle efecto. Solo entonces recordó la poción multijugos y sacó los frascos de su otro bolsillo. Los alzó para que él los inspeccionara. El líquido brillaba suavemente mientras encendía la punta de su varita. Frunció el ceño. ¿Deseas? No, dijo ella. ¿Y tú? Desde luego que no. En lugar de eso, les lanzó un hechizo de desilusión, dándose cuenta de que era la mejor opción dadas las circunstancias. Revelar la identidad de cualquiera de ellos demasiado pronto sería prácticamente un suicidio, sobre todo cuando uno de ellos ya estaba herido. ¿Listo? Sí. Reanudaron su lento avance, bordeando el perímetro del bosque prohibido. Ya no podía ver a Severus, pero podía sentirlo, aliviada de que sus temblores hubieran disminuido un poco. Ya no se apoyaba tanto en ella. Incluso su respiración parecía más profunda y regular. Por supuesto, todo era una ilusión. Las pociones le otorgaban una fuerza que superaba con creces sus propias capacidades. En el mejor de los casos, era una solución temporal, cuyo efecto probablemente desaparecería pronto. ¿Le daría tiempo suficiente para hacer lo que necesitaba? Ella esperaba que sí, negándose incluso a considerar la alternativa. ¿Los ves? Sí, murmuró, con la mirada fija en la multitud que acababa de salir del bosque prohibido. Aún estaban demasiado lejos para distinguir sus rostros, pero la imponente figura de Hagrid era inconfundible. Llevaba algo en brazos, algo que parecía, Harry Potter ha muerto. Por un instante, Lily pensó que se desmayaría. Su mundo se oscureció a su alrededor, y entonces vio a Severus sosteniéndola, con el brazo firmemente alrededor de su cintura. Sintió la tensión en su cuerpo, seguida de un leve susurro cuando retiró su varita. A pesar de lo que él había dicho, ella sabía que no dudaría en impedirle hacer alguna tontería. Pero, por supuesto, él no podía haberse dado cuenta de que ella tenía todas las razones para controlarse. Lo que Dumbledore le había dicho, lo mataron mientras huía, continuó Voldemort, intentando salvarse mientras vosotros dabais vuestras vidas por él. Mierda, mierda, dijo Severus, con la voz convertida en un débil graznido. La batalla está ganada. Has perdido a la mitad de tus guerreros. Mis mortífagos te superan en número, y el niño que sobrevivió está acabado. Severus, siseó ella al sentir que empezaba a temblar. Severus, todo está bien. No es lo que parece. Cualquiera que continúe resistiendo, interrumpió la voz aguda y clara, hombre, mujer o niño, será masacrado, al igual que todos los miembros de su familia. Está bien, repitió con más urgencia. Harry no, pero ¿y si se equivocaba? ¿Y si Dumbledore se lo había inventado todo, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para impedir que interfiriera?
Es cierto que parecía sincero, pero, salid ahora del castillo, arrodillaos ante mí y seréis perdonados. Se acercaban cada vez más, lo suficiente como para que ella pudiera ver bien el cuerpo en brazos de Hagrid. El rostro de Harry estaba pálido como una sábana recién lavada, sus brazos y piernas colgaban flácidos mientras el medio gigante sollozaba desconsoladamente. En ese instante, perdió la compostura, conteniendo la respiración, y sus hombros comenzaron a temblar. Severus intentó detenerlo, pero ella los obligó a seguir caminando, con la vista empañada por las lágrimas mientras se acercaban al castillo. Lirio. Lirio, escúchame. Casi había olvidado la moneda, parpadeando frenéticamente mientras miraba fijamente la palma de su mano abierta. Las palabras de Severus eran frenéticas, las líneas escritas se desvanecían tan rápido que apenas tuvo tiempo de leerlas. Tenías razón, Lily. No es lo que parece. No ha ganado. Todavía no. Solo queda un Horrocrux, ¿verdad? Si logramos eliminarlo, será tan mortal como cualquier otra criatura. Pero Harry, no puede ser, pensé. Lo sé, respondió Severus mientras ella se quedaba sin palabras. Lo siento muchísimo por no haber podido salvarlo. De verdad. Pero Lily, hay otras vidas en juego. La tuya. La mía. La de nuestro hijo, junto con la de miles de inocentes. Tu hijo estuvo dispuesto a dar su vida para que el resto de nosotros pudiéramos tener un futuro mejor. ¿Acaso queremos que ese sacrificio haya sido en vano? No, pero, ¿debemos permitir que Voldemort quede impune por las atrocidades que ha cometido, o debemos hacerle pagar por lo que ha hecho? Sorprendida, alzó la vista hacia Severus, deseando poder ver su rostro. Era la primera vez que se refería a Voldemort de otra forma que no fuera como el Señor Oscuro, dejando claro que se había liberado incluso de la fachada de mortífago leal. No sabía por qué, pero esa sola palabra le devolvió la fe, dándole la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Ya sabes la respuesta, dijo en voz baja. Vámonos. No le resultó fácil controlar sus emociones, sobre todo cuando los aliados de Harry descubrieron su cuerpo. Decenas de llantos llenaron el aire, gemidos lastimeros y gritos de negación. Casi sintió alivio cuando Voldemort los silenció, mientras intentaba recuperar la compostura y se preparaba para lo que pudiera suceder. Murió al intentar escapar sigilosamente de los terrenos del castillo. Murió al intentar salvarse, mentiroso. Ese chico no era ningún cobarde. Lo sé, susurró, bajando la mirada hacia la moneda antes de volver a concentrarse en Harry. No podía estar muerto, ¿o sí? Tan pálido, tan inmóvil, sentía como la esperanza se le escapaba como un caldero volcado, desesperada por memorizar cada detalle de su rostro mientras deseaba con todas sus fuerzas que abriera los ojos. Esa atención al detalle le permitió ver lo que nadie más percibía. Un leve aleteo de pestañas, seguido de un ligero movimiento de sus labios. Contuvo el aliento, bajando la voz mientras apretaba el brazo alrededor de la cintura de Severus. Está vivo. Dios mío, está vivo. Lirio, ella levantó la cabeza de golpe, incapaz de reprimir un jadeo cuando Neville intentó abalanzarse sobre Voldemort. En un instante, fue desarmado, quedando completamente indefenso mientras luchaba por ponerse de pie. Sin embargo, no se acobardó, desafiando a su enemigo con la mirada. Necesitamos gente como tú, Neville Longbottom. Me uniré a vosotros cuando el infierno se congele. Claramente, dijo Severus, lo que hizo que Lily volviera a mirar la moneda. Subestimé a ese chico. Eso parece, susurró, aunque bien podría haber gritado. Nadie pudo oírlas en medio de todo el alboroto. Ni una sola persona detectó su presencia mientras se escabullían entre los mortífagos y se unían al bando contrario. Tras esto, la situación se descontroló tan rápidamente que apenas podía comprender lo que sucedía. Se desató un tumulto de gigantes que gritaban, seguido de una manada de centauros que corrían hacia el castillo. Severus logró guiarla al interior, y ambos giraron sobre sus talones justo cuando Neville blandió la espada, decapitando a Nagini de un solo golpe. ¡Qué pena! Me hubiera encantado hacerlo yo mismo. Lily abrió la boca para responder, pero las palabras nunca salieron. Volvió a ver a Harry, y jadeó al verlo cubrirse con la capa de invisibilidad. Severus, mira. Harry, el ruido a su alrededor era ensordecedor, pero ella aún podía oír a Severus mientras dejaba escapar un profundo suspiro. La abrazó con más fuerza, acelerando su respiración al dar un paso atrás. Aquí dentro. No se había percatado del pequeño hueco, disimulado por un tapiz demasiado grande. No era gran cosa, sobre todo con las maldiciones volando por todas partes, pero cualquier protección era mejor que ninguna.
Aprovechando la oportunidad, retiró el encantamiento de desilusión, recorriendo con la mirada a Severus de pies a cabeza. Su rostro estaba pálido como la cera, su cuerpo temblaba visiblemente y su boca apretada en una mueca sombría. Pero sus ojos estaban claros y su brazo, que sostenía la varita, se mantenía sorprendentemente firme mientras escudriñaba a través de una abertura en el tapiz. Set, Tun, Semp, Ra. Ella no esperaba que el hechizo funcionara, y sus ojos se abrieron de par en par cuando el hombre lobo cayó de bruces en un charco de sangre. Con una mirada de suficiencia, Severus centró su atención en su siguiente objetivo, catapultando al mortífago por los aires con un poderoso gesto no verbal. Dicho esto, la soltó de la cintura y se apoyó en la pared, para atacar a un tercer oponente. Encogiéndose de hombros, ella lo desanimó de nuevo y se movió al otro lado del tapiz para buscar un objetivo. Había derribado a más de una docena antes de que la batalla amainara un poco, con la atención de todos centrada en 2 duelos individuales. Primero fue Molly Weasley, enfrentándose a Bellatrix Lestrange. Al parecer, Bellatrix había intentado maldecir a Ginny, algo que Molly se tomó muy a pecho. Su cabello color zanahoria formaba un halo salvaje alrededor de su cabeza, y sus ojos brillaban mientras alzaba su varita. La suya no fue la única maldición que alcanzó a Bellatrix. La otra la impactó en el mismo instante. Un rayo de luz verde que emanaba de un lugar desconocido. Lily sabía quién la había lanzado, por supuesto, no cabía duda de que había un suspiro de satisfacción al otro lado del nicho. En cuanto al segundo duelo, la ira de Voldemort era terrible. Un grito estridente resonó en las paredes al ver caer a Bellatrix. Minerva y sus otros oponentes salieron disparados hacia atrás, pero antes de que pudieran impactar contra el suelo, una voz familiar se alzó por encima del estruendo. Protego. Severus miró al chico con incredulidad, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Había oído lo que Lily había dicho, incluso había visto el lugar vacío donde yacía el cuerpo. Pero no había creído, ni por un segundo, que el chico pudiera haber sobrevivido. ¿Cómo era posible? ¿Acaso Dumbledore sabía que esto iba a ocurrir? Si era así, ¿por qué? Ahora estará bien, dijo Lily en voz baja. Todos estaremos bien. Apenas se percató de que ella había levantado el encantamiento de desilusión, aunque sabía por qué lo había hecho. Era innegable el poder de ese escudo, que los hacía inmunes a los ataques del otro lado. Esta noche no matarás a nadie más, dijo Harry. No podrás matar a ninguno de ellos jamás. ¿No lo entiendes? Estaba dispuesto a morir para impedir que les hicieras daño. Severus hizo una mueca al sentir un nudo en la garganta, parpadeando para disipar las lágrimas que le brotaron de los ojos. Claro, era lógico que Lily estuviera protegida, junto con Granger, Weasley y todos los demás a quienes el chico había querido. Pero que esa protección se extendiera a él. Eso no habría sido posible si Harry hubiera dudado, ni por un segundo, de que Severus estaba de su lado. Pero no lo hiciste. Espetó Voldemort. Lo hice a propósito, y eso fue lo que lo provocó. He hecho lo mismo que mi madre. Al mirar a Lily, Severus vio que sus ojos se habían llenado de lágrimas. Harry tenía razón, por supuesto, aunque Voldemort no podía saber cuán profundas eran las similitudes. Ninguno de los dos había muerto como consecuencia de su sacrificio, y sin embargo, perdió el hilo de sus pensamientos cuando Lily se colocó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Empujando el tapiz, amplió la distancia entre ellos, permitiéndoles a ambos observar el enfrentamiento. Amor, que no me impidió aplastar a tu madre sangre sucia como a una cucaracha, Potter, y nadie parece quererte lo suficiente como para correr hacia ti esta vez y recibir mi maldición. Severus se tensó, al sentir que Lily hacía lo mismo. Prácticamente podía leerle la mente, sabiendo lo mucho que debía de desear salir corriendo de su escondite y demostrarle a Voldemort que estaba equivocado. A decir verdad, a él también le habría encantado hacerlo, pero no era el momento. Todavía no. Para asegurarse de que aún conservaba la moneda, le envió un mensaje. Límpiame. ¿Qué? Frunció el ceño. Hazme lucir un poco mejor. Con eso, comprendió, con expresión pensativa mientras lo examinaba. Él no podía ver lo que ella hacía, al menos no al principio, aunque los hechizos eran fáciles de reconocer. Uno le daba un poco de color al rostro, mientras que el siguiente lograba refrescar su ropa sucia. El último limpiaba su cabello a fondo, eliminando la sangre, la grasa y el sudor seco, transformándolo en una suave cortina que rozaba sus hombros. Gracias. Ella asintió, haciendo aparecer un espejo para revisarse el cabello. Claro que no necesitaba ningún retoque.
Desde su pulcra trenza hasta las favorecedoras túnicas que seguramente había transformado mientras él estaba inconsciente, nunca se había visto más hermosa. ¿Ahora? Preguntó ella, mirándolo con esperanza. Aún no. Severus observó cómo se desarrollaba el enfrentamiento. La multitud guardaba silencio mientras Voldemort provocaba a Harry. O al menos intentaba provocarlo. El chico nunca había estado más tranquilo. Su voz no vaciló lo más mínimo al responder a cada desafío. Yo provoqué la muerte de Albus Dumbledore. ¿Creías que sí? Dijo Harry. Pero te equivocabas. Severus respiró hondo, su cuerpo temblaba de anticipación. Dumbledore ha muerto. Sí, Dumbledore está muerto, coincidió Harry, pero tú no lo mandaste matar. Él eligió su propia forma de morir, la eligió meses antes de morir, y lo planeó todo con el hombre que creías que era tu sirviente. ¿Qué sueño infantil es este? Exigió Voldemort, mientras los labios de Severus se curvaban en una sonrisa. Severus Snape no era tuyo. Snape era de Dumbledore desde el momento en que empezaste a perseguir a mi madre. Y nunca te diste cuenta, por algo que no puedes comprender. Nunca viste a Snape conjurar un Patronus, ¿verdad? Por supuesto, Harry no intentaba darle ninguna oportunidad. Por lo que él sabía, Severus aún podría estar en la Casa de los Gritos, incapacitado o incluso muerto. Pero Severus no podía imaginar una oportunidad mejor, y agitó su varita con un movimiento suave y elegante. Expecto Patron, La cierva salió disparada de la punta, provocando un jadeo colectivo mientras corría hacia Harry. Por un instante, el chico pareció tan sorprendido como todos los demás, aunque esa sorpresa pronto se transformó en comprensión. Extendió la mano hacia la criatura plateada, sonriendo levemente cuando ésta le rozó la mano con el hocico. El Patronus de Snape era una cierva, dijo, igual que el de mi madre. La ha amado prácticamente toda su vida, desde que eran niños. Deberías haberte dado cuenta, Lily, susurró Severus con voz ronca, ignorando el dolor en su garganta. Ahora. Pero no necesitó que la animaran. Su varita ya giraba en el aire, haciendo aparecer una segunda cierva que se unió a la primera. La sonrisa de Harry se ensanchó aún más, mientras quienes lo rodeaban murmuraban con incredulidad. Una artimaña estúpida, dijo Voldemort, con la voz cargada de desprecio. Como si no los hubiera visto morir a ambos, como si no estuviera seguro de que... ¿Seguro? Repitió Harry. ¿De verdad? Tu miserable madre murió hace casi 20 años. En cuanto a Snape, Voldemort se burló. Su cuerpo yace en el suelo de la Casa de los Gritos. Lo dejé allí hace 3 horas. ¿Muerto? Por supuesto. ¡Qué tontería! Severus salió de detrás del tapiz, profundamente satisfecho al ver cómo los ojos de Voldemort se abrían de par en par por la sorpresa. Respiró hondo y se apoyó contra la pared durante unos segundos, intentando reunir fuerzas. ¡No! Gritó Harry mientras varios miembros de la orden alzaban sus varitas. No hay que hacerle daño. Con un leve asentimiento, Severus avanzó, decidido a no mostrar ninguna señal de debilidad mientras cruzaba la habitación. Por suerte, las apariencias engañaban, sin duda gracias a sus ondeantes túnicas negras. Mientras no dijera nada, ¿cómo? Dijo Voldemort, entrecerrando los ojos rojos mientras lo miraba de arriba abajo, es posible. Maestro de pociones, dijo Harry, ganándose una mirada de agradecimiento. Aunque eso fue solo una parte de lo que lo salvó. Jamás habría sobrevivido sin lo único que mi madre me dio, y que también le fue dado a él. Amor. Voldemort escupió la palabra como una maldición. Severus no es nada, solo una herramienta para ser usada y desechada. Dumbledore lo sabía, igual que yo. ¿Qué clase de tonto podría amar aún? A mí. Decenas de personas gritaron cuando Lily entró en la habitación, aunque Severus no se percató de quiénes eran. No había nadie más que Lily, con la cabeza bien alta, que se colocó a su lado. Le rodeó la cintura con un brazo y le dedicó una leve sonrisa antes de volver su atención a Voldemort. Yo te maté. Sí, asintió ella, pero tú también me salvaste. ¿Por qué? Severus esperaba que Voldemort se mostrara sorprendido, incluso horrorizado. En cambio, su expresión era de curiosidad, y sus ojos brillaban de interés mientras los rodeaba. Entonces, dijo lentamente. Sí funcionó. ¿Por qué? Repitió ella. Un experimento. Nada más. ¿Por qué ella? Preguntó Harry. ¿Por qué mi madre? ¿Por qué tenía una razón para perdonarle la vida? ¿Snape? Hasta que se cansó de ella, sí, dijo Voldemort, deslizando los dedos a lo largo de su varita.
Aunque esperaba que la dejara embarazada antes de que eso sucediera. Me habría dado la oportunidad de darle una lección. Harry abrió la boca, sin duda para preguntarle qué quería decir. Fue Severus quien lo interrumpió, sacudiendo ligeramente la cabeza. Independientemente de lo que estuvieras planeando, dijo Lily, fue el amor lo que me salvó. Voldemort negó con la cabeza. Fue cuestión de azar. Nada más. Amor, repitió ella, mirándolo fijamente a los ojos. Jamás habrías usado ese hechizo si Severus no te hubiera rogado que me perdonaras. ¿No lo ves? Su amor por mí era fuerte, tan poderoso que ni siquiera tú eras inmune. Basta. Gritó. Severus no tiene poder sobre mí. Ni entonces ni ahora. Fui yo quien lo desarmó en la casa de los gritos, yo quien lo dejó indefenso. La varita de Sauco ahora me obedece, lo que significa... No, dijo Harry. No lo es. Lo que significa que, después de matarte, Harry Potter, eliminando cualquier protección que hayas invocado, los destruiré a ambos. Severus, ese traidor despreciable que es, seguido de tu despreciable madre. No lo harás. Ahora que lo pienso, mataré primero a tu madre para que él lo vea. La abriré poco a poco, sacaré a la miserable criatura de su interior y la estrellaré contra el suelo. Sin duda, le pertenece, me aseguraré de que ambos estén vivos para presenciar su muerte. Severus sintió que temblaba, el cansancio mezclado con la rabia, mientras miraba a Harry. No lo sabía, eso era obvio, y se quedó boquiabierto al contemplar el vientre de su madre. Sin embargo, se recuperó rápidamente, y sus ojos verdes se encontraron con los negros de Severus. No habló. No hacía falta. Un atisbo de entendimiento cruzó entre ellos, seguido de un gesto de aprobación cuando Severus levantó su varita. Crucio, dijo Severus en voz baja, y por primera vez desde que había resultado herido, no había rastro de debilidad en su voz. Voldemort cayó de rodillas, lanzando un grito terrible. ¡Mamá! La oferta de Harry era inconfundible, aunque Lily negó con la cabeza. Mantuvo la varita a su lado, dedicándole a su hijo una dulce sonrisa. Ya te entregué. Supongo que eso es castigo suficiente. Severus se permitió la satisfacción de un último grito antes de terminar el hechizo, con los nervios vibrando de satisfacción mientras bajaba la varita. Te gusta dar lecciones, dijo Harry, pero no pareces capaz de aprenderlas. ¿Cuántas vidas más tienes que amenazar antes de que te des cuenta? Avada Kedavra. El rayo de luz verde, dirigido hacia Severus, rebotó inofensivamente en la pared. Antes de que te des cuenta, repitió Harry, de que el amor es lo único que no puedes conquistar. La varita de Sauco, dijo Voldemort con una mueca de desprecio, os conquistará a todos. Ya veo, dijo Harry con un tono casi amable. ¿Y quién controla la varita de Sauco? Yo. Yo derroté a su antiguo amo, ¿no es así? Bueno, eso depende. Voldemort negó con la cabeza. Los derroté a ambos. Dumbledore se pudre en su tumba, mientras que Severus quedó tendido en un charco de sangre. Ninguno de los dos tuvo el poder de detenerme, ninguno, Dumbledore nunca fue derrotado. Fue su propio deseo que Snape lo matara, lo cual no cambió en absoluto la propiedad de la varita. Severus cerró los ojos, intentando controlar el temblor de sus piernas. Lo había ignorado todo lo que pudo, pero era innegable que los efectos de las pociones estaban desapareciendo. Se sentía más débil a cada segundo, y el dolor lo atormentaba con fuerza mientras se apoyaba con más fuerza en Lily. Mejor aún, dijo Voldemort, con los ojos brillando de satisfacción. Eso significa que la varita fue mía desde el momento en que la robé de su tumba. Oh, sí, Potter, vi su cuerpo. Una cosa tan arrugada y encogida. Patético, de verdad. Lo único patético, respondió Harry, son tus delirios. La varita elige al mago, no al revés. Esa varita eligió a un nuevo amo antes de que Dumbledore muriera. Su lealtad pertenece a quien lo desarmó, pertenece a Draco Malfoy. Severus abrió los ojos, lamentando al instante su acción. La habitación se tambaleaba ante él, y sentía que las rodillas le flaqueaban en cualquier momento. Para colmo, notó una humedad inconfundible en el costado del cuello, que le goteaba por el cuello de la camisa. Aunque tengas razón, Potter, a ti y a mí nos da igual. Nos batimos en duelo basándonos únicamente en nuestra habilidad, y después de matarte, me ocuparé de Draco Malfoy. Es demasiado tarde, la voz de Harry resonó extrañamente, como si hablara desde el otro extremo de un largo túnel. Derroté a Draco hace semanas. Tomé esta varita, Severus. Susurró Lily, aunque él no tenía fuerzas para tranquilizarla. Lo único que pudo hacer fue obligarse a mantener los ojos abiertos, sabiendo que su momento finalmente había llegado.
Había esperado demasiado para ver caer a Lord Voldemort. No permitiría que fuera al revés. Un poquito más, maldita sea, un poquito más. Severus observó cómo Harry alzaba su varita, mientras un suave resplandor dorado se colaba por las ventanas. Rayas anaranjadas iluminaban el cielo encantado sobre sus cabezas, otorgándole una mínima fuerza. Entonces, se concentró en Voldemort, y sus ojos rojos se encontraron con los negros por un instante fugaz. Sin poder evitarlo, Severus sonrió. Nunca oyó los hechizos que se lanzaron. Sus oídos resonaban con un rugido sordo y persistente. Pero vio a Voldemort caer hacia atrás, con el rostro congelado en una expresión de horror permanente. Esos ojos terribles y horribles, ahora estaban vacíos, congelados para siempre en la muerte. Dicho esto, Severus cerró los ojos, sin sentir jamás el impacto cuando su cuerpo golpeó el suelo. Severus gruñó al recobrar la consciencia, esperando encontrar un suelo duro bajo sus pies. En cambio, la superficie era bastante blanda y su cabeza descansaba sobre una pila de almohadas. Lentamente, abrió los ojos, sorprendido de encontrarse en la enfermería. Severus giró la cabeza lentamente y vio a Lily a su lado. Su cabello se había soltado de la trenza, y mechones enredados enmarcaban un rostro pálido por el cansancio. Hola, dijo, y hasta su voz sonaba cansada. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? El infierno, negando con la cabeza, le puso la moneda en la palma de la mano. Usa esto. ¿Qué hora es? Justo después de las 8. He estado inconsciente durante unas 12 horas. Ya veo. Dudó un momento, dándose cuenta de que no era necesario preguntar cuánto tiempo llevaba sentada allí. ¿Has dormido? No. ¿Comido? Un poco. ¿Alguien más se ha preocupado por tu bienestar? Se encogió de hombros. Yo no soy la que está herida. Quizás no, pero, antes de que pudiera terminar, una figura familiar apareció apresuradamente ante su vista. Poppy pareció contenta de encontrarlo despierto, tarareando suavemente mientras colocaba una bandeja con provisiones al borde de la cama. Déjame cambiarte la ropa, luego te daré otra ronda de pociones. ¿Otra ronda? Miró la mesita de noche y vio una impresionante colección de frascos vacíos. Al parecer, ella lo había estado tratando todo el día, aunque él no lo recordaba. Regenerador de sangre, pociones curativas, 3 variantes de poción nutritiva, por no mencionar uno de los analgésicos más potentes. Se puso rígido, intentando no hacer una mueca de dolor mientras ella le quitaba la venda del cuello. Le masajeó la herida con crema de díptamo, con dedos sorprendentemente delicados, mientras la vendaba con una sábana limpia. Debes quedarte en la cama hasta nuevo aviso, dijo con severidad. Y nada de hablar. Esperar, ¿qué te acabo de decir? Toma, dijo Lily, entregándole la moneda a Poppy. Él puede hablar a través de esto. Era justo lo que Severus esperaba. Sintió que sus labios se crispaban mientras componía cuidadosamente su mensaje. Haré lo que me pides, si te tomas un momento para ver cómo está Lily. Comida. Descanso. Un examen superficial, por así decirlo. Por supuesto. Lo siguiente que supo fue que ella había llamado a una camilla, colocándola a unos pocos metros de su cama mientras le indicaba a Lily que se acostara. ¿Qué? No, estoy bien. Él es el que necesita. Silencio, interrumpió Poppy. El director tiene razón. Tuviste una noche difícil, por decirlo menos, y en tu estado, director. Severus frunció el ceño, incapaz de creer que aún ocupara ese puesto. Claro que el hecho de seguir vivo era un milagro, uno que ni siquiera había empezado a asimilar. Había estado completamente concentrado en la batalla, decidido a sobrevivir el tiempo suficiente para ver caer a Voldemort. Cualquier cosa más allá de eso, ábrete la túnica, si quieres. Lily suspirando hizo lo que le dijeron, abriendo la ropa para dejar al descubierto su vientre. Poppy la examinó con manos expertas, realizando un par de pruebas diagnósticas antes de asentir con satisfacción. Tu bebé está sanísimo, dijo. Voy a buscarles algo de comer a los dos. Severus apenas la oyó, atónito mientras sus ojos recorrían el cuerpo de Lily. Sentía como si lo viera por primera vez, finalmente capaz de contemplar su embarazo sin un punzante remordimiento. Ahora sabía que estaría con ella durante todo el proceso, a su lado cuando diera a luz a su hija. Su hija, para ser más exactos, algo que no se había permitido. Severus. ¿Estás bien? Gruñó, alzando la mirada para encontrarse con la de Lily. Sus ojos eran tan verdes como un bosque de verano, su cabello brillaba como cobre bruñido bajo la luz de la antorcha. ¿Heredaría su hija esos rasgos? Esperaba que sí, aunque al final, supuso que no importaba.
Le bastaba con saber que estaría allí para comprobarlo por sí mismo. Y Lily negó con la cabeza. Usa la moneda. Estaba pensando, acerca de nombres. Por supuesto, era mucho más que eso, aunque no sabía cómo explicarlo. Había reprimido tantas cosas durante todo el embarazo, evitando cualquier pregunta que pudiera causarle más dolor. ¿Que le hicieran todas esas preguntas a la vez? ¿Alguna idea? No. Bueno, no hay prisa. Todavía nos quedan 3 meses. Al final, sin embargo, solo había una pregunta que realmente importaba. ¿Qué clase de padre sería? Habían pasado 3 meses y no había hecho nada para prepararse para ese papel, dando por hecho que moriría mucho antes de que naciera su hijo. Pero ahora, no es mucho, dijo Poppy, interrumpiendo sus pensamientos mientras colocaba una bandeja de sándwiches en el regazo de Lily. Pero tienes que comerte al menos 2, ¿de acuerdo? Severus cerró los ojos, sintiéndose débil al percibir el aroma del roast beef. Por muy apetitoso que oliera, sabía que pasaría bastante tiempo antes de que pudiera volver a disfrutar de la comida sólida. Tan solo pensar en intentar tragarse un sándwich le provocó un gemido, con la garganta dolorida en señal de protesta. Pronto se dio cuenta de que había cometido un error. Poppy dirigió su atención hacia él, entrecerrando los ojos mientras estudiaba su expresión. Parece que necesitas otra dosis, dijo, sacando un frasco del bolsillo de su delantal. Negó con la cabeza, aunque eso fue otro error. Incapaz de contenerse, siseó, llevándose la mano al cuello para cubrirse la venda. No me toques, dijo ella, apartándole la mano. Le acercó el frasco a los labios, observándolo como una temible ave de rapiña hasta que se lo bebió todo. Casi de inmediato, el dolor comenzó a disiparse, aunque la somnolencia que le siguió era innegable. Suspiró, deseando haber podido estar consciente unos minutos más. Apenas había empezado a comprender, cuando Severus volvió a despertar, parecía ser pasada la medianoche. La suave luz de la luna entraba por la ventana. Lily se había quedado dormida, acurrucada de lado bajo una manta de tartán. Señor. Con cautela, giró la cabeza, observando cómo Harry levantaba su varita para lanzar un rápido mufliato. Espero no estar molestándote. No, no, antes de darse cuenta de que aún sostenía su moneda. Para su sorpresa, Harry ya tenía la otra, contemplando su superficie brillante. Dijo que esto sería más fácil para ti. ¿Hablaste con tu madre? Durante unos minutos, sí. Quería quedarme más tiempo, pero parecía muy cansada. Ella no era la única, pensó Severus mientras observaba el rostro demacrado de Harry. Sintió la tentación de enviarlo directamente a la torre de Gryffindor, aunque, por supuesto, no tenía derecho a hacerlo. Sus días de darle órdenes al chico habían terminado, y se preguntaba qué los reemplazaría. ¿Qué debía decir? ¿Debía disculparse, o? Un rayo de luz pasó volando por la ventana, iluminando la habitación con un tono verde enfermizo. Severus se sobresaltó y agarró su varita de la mesilla de noche. No pasa nada, dijo Harry, guardando su varita en la manga. Solo son fuegos artificiales. Llevan horas tirándolos. ¿Celebrando? Algunos de ellos, sí. Los demás, no hacía falta que terminara. Severus había visto los cuerpos y reconocía muchos más rostros de los que hubiera preferido. Entre otros, había visto a Remus Lupin, sorprendido al sentir un atisbo de auténtico pesar por la pérdida. Sabía que debía ofrecer sus condolencias, pero ¿le creería a Harry? ¿O solo serviría para reabrir viejas heridas, recordándole resentimientos del pasado? Dudando, luchó por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, dijo. Demasiados se perdieron. Demasiados. Harry asintió. He traído una lista de bajas por si quieres verla. Gracias. Lo revisaré más tarde. En cuanto a lo que hiciste por mi madre, por mí, no importa. Sí, dijo Harry, aunque entiendo si no estás preparado para hablar de ello. Para ser sincero, yo tampoco. Todo esto es solo, lo sé. En fin, solo quería decirles que todo estará bien aquí. He estado hablando con todos, y. Bueno, puede que lleve algo de tiempo, pero lo aceptarán. Me aseguraré de ello. Para su horror, Severus sintió un nudo en la garganta. Dudó, evitando la mirada del muchacho mientras luchaba por mantener la compostura. No tienes que hacerlo, es decir, lo agradezco. Harry se encogió de hombros. Bueno, si tengo que ser famoso, supongo que bien podría usarlo para algo bueno. Dejó la moneda sobre la mesa y se puso de pie con una risita. Dile a mi madre que la veré mañana por la mañana. Lily se encerró en el baño de los prefectos, decidiendo arreglarse un poco antes de dirigirse a la torre de Gryffindor.
Se cepilló el cabello hasta que brilló, dejándolo suelto mientras se ponía la túnica que había transformado. El algodón rosa pálido realzaba su tez, gracias también a un hechizo que le daba un toque de color a sus mejillas. Por supuesto, su aspecto no importaba. La mayoría de los supervivientes seguían harapientos y sucios, con el rostro demacrado por la falta de sueño. Pero ella estaba nerviosa por su encuentro con Harry, dispuesta a hacer cualquier cosa que pudiera aumentar su confianza. En cuanto salió al pasillo, supo que había cometido un error. Una cosa era esquivar a los periodistas, pero otra muy distinta era evitar a Hagrid, que, sorbiéndose la nariz con su enorme pañuelo, se apresuraba a llegar hasta ella. Lily Potter. Todavía no puedo creer que estés viva. Pensé que, no pasa nada, Hagrid. Todo el mundo lo hizo. Pero yo estuve allí esa noche. Con Sirius, lo sé. Finalmente, logró escapar, doblando una esquina solo para toparse con Molly Weasley. Todavía no sé qué pasó, pero nos alegra mucho que hayas encontrado la manera de volver con nosotros. Los ojos de Molly brillaban de curiosidad, aunque Lily no tuvo tiempo de responder a sus preguntas. Tras agradecerle, se disculpó y le prometió que se verían para tomar el té en un par de días. Lirio. Esta vez, ni siquiera esperó a ver quién la llamaba. Se escabulló al aula más cercana, contenta de descubrir que aún tenía acceso a los pasillos. Pronto llegó a su destino, sonriendo mientras susurraba la contraseña del retrato de la dama gorda. El niño que sobrevivió. Entró rápidamente en la habitación y vio enseguida a Harry y a sus amigos. Sonriendo a Ron y Hermione, se presentó formalmente un momento antes de acomodarse en el sofá. Bueno, amigo, dijo Ron. Será mejor que nos vayamos entonces. Bien. Nos vemos luego. Solo entonces se dio cuenta de que Harry también estaba nervioso. Le temblaban las manos mientras le servía una taza de té. La mesa frente a ellos estaba llena de bandejas, salchichas y huevos, un tazón de fruta fresca y una cesta de magdalenas. No tenía mucha hambre, pero le conmovió el gesto y cogió una manzana. Harry tomó una magdalena, aunque no se la comió, mirando al vacío mientras la desmenuzaba lentamente. Estás haciendo un desastre, dijo con suavidad. Oh. Bajó la mirada hacia su regazo, sus mejillas se enrojecieron mientras se quitaba las migas. Lo siento. No tienes nada de qué disculparte. Soy yo quien debería disculparse. ¿Por haberme ensuciado la ropa? Ella sonrió. Ya sabes a qué me refiero. No, no tengo ninguna duda. Dudó un momento, sacudiendo ligeramente la cabeza. Puede que tenga algunas preguntas, pero no es que esté enfadado contigo. Es decir, estás vivo. Eso es lo que de verdad importa, ¿no? Sí, dijo, tragando saliva con dificultad. Supongo que sí. ¿Cómo está Snape? Está un poco mejor, aunque la señora Pomfrey quiere que se quede en la enfermería al menos un par de semanas. No le hace ninguna gracia, pero probablemente sea lo mejor. Con todo el revuelo que hay por aquí, sí, lo sé. ¿Cómo te encuentras? Harry suspiró. Estoy bien, aunque lamento mucho las vidas que se perdieron. Ojalá hubiera podido hacer más para ayudarlos, especialmente a Remus y Tonks. Hiciste lo suficiente, Harry. Mucho más de lo que cualquiera hubiera podido hacer. El mundo mágico te debe mucho, por favor, interrumpió, con expresión de dolor. Es lo único que he estado escuchando, y no creo que vaya a parar pronto. Nunca quise ser un héroe, ¿sabes? Simplemente, hice lo que tenía que hacer. De acuerdo, dijo. Pero, en cualquier caso, estoy orgullosa de ti. En realidad, por supuesto. Siempre he estado orgulloso de ti. De todo lo que has hecho a lo largo de los años, de todo lo que he visto, negó con la cabeza. Todavía no puedo creer que estuvieras allí. Lo sé. ¿Qué pasó con Sirius? Preguntó bruscamente. Sabía de ti desde mi tercer año. ¿Por qué no se lo contó a nadie más? Porque le pedí que no lo hiciera. Pero querías que se lo contara a Snape. Sí. ¿Por qué él y no otro? Quiero decir, supongo que sabías que te ayudaría, pero ¿por qué tenía que ser él? Él era el único en quien confiaba. Harry frunció el ceño. ¿Y qué hay de Remus? Remus, Lily vaciló, sin pasar por alto la tristeza en sus ojos. Era un buen hombre, pero nunca fuimos muy cercanos. ¿Dumbledore? Ella negó con la cabeza. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque no confiaba en él. Dejé de confiar en él la noche que te dejó en la puerta de mi hermana. Vi cómo fue tu infancia y griega. Lo siento, Harry. Lo siento mucho. Si hubiera tenido el poder de impedirlo, lo habría hecho. La protección de la sangre, no lo sabía entonces, pero aunque lo hubiera sabido, no habría importado.
No cuando te descuidaban, te maltrataban, te hacían sentir indeseada. No tenía por qué dejarte allí, con o sin protección de sangre. Podrías haberte quedado en Hogwarts, o... No creo que alguna vez haya querido hacerme daño, dijo Harry en voz baja. No, pero aún así tuve que quedarme de brazos cruzados y verlo hacerlo. Lo odié por eso. Dudó un momento, suspirando profundamente. Y luego, cuando vi cómo los manipuló a Tyr y a Severus, ¿fue tan malo? Al menos desde mi punto de vista, sí. No quería que supiera que estaba allí, temía que encontrara alguna manera de usarme en contra de alguno de ustedes. Harry frunció el ceño. Dumbledore no habría hecho eso. Lo estuvo haciendo todo el tiempo, de maneras que ni siquiera te das cuenta. Él, de repente, se detuvo, conmovida por la inocencia en los ojos de Harry. A pesar de todo, había una parte de él que amaba a Dumbledore, que aún lo consideraba un héroe. ¿De verdad quería destruir eso? ¿Qué sentido tendría? Mamá. Simplemente, no me gustó la forma en que te presionó para que te metieras en todo esto. Sí, pero lo habría querido de todas formas. Estoy seguro de que Snape también. Lo sé. Lo único que hizo Dumbledore fue mostrarnos el camino. Ella asintió. Me costó mucho verlo, sobre todo cuando descubrí que eras un Horcrux. La forma en que le mintió a Severus, haciéndole creer que te estaba ayudando a sobrevivir a la guerra, pero no mintió, ¿verdad? No, supongo que no. Pero yo no podía saberlo, lo entiendo. Yo también estaba enfadado con él. Suspirando, se sirvió otra taza de té. A decir verdad, seguía enfadada con Dumbledore, recordando cómo Severus casi se había desangrado en el suelo de la Casa de los Gritos. Podría haber muerto sin saber la verdad, convencido de que todos sus esfuerzos por proteger a Harry habían sido en vano. Si ella no hubiera estado allí para darle esa poción, así que Sirius no quería contárselo a Snape, dijo Harry, interrumpiendo sus pensamientos. Sé que se odiaban, pero, ¿en serio? Creo que hay algo más. Sirius nunca se perdonó lo que pasó en Godric's Hollow, sobre todo cuando Colagusano se le escapó. Pasar todos esos años en Azkaban solo para que volviera a suceder. Sí, eso debió ser difícil. Para entonces, ya te había tomado mucho cariño. Creo que esa era la verdadera razón por la que no quería contárselo a Severus, probablemente por la que no le importaba no contárselo a nadie más. Creo que quería traerme de vuelta a él mismo. ¿Qué mejor manera de compensar todos sus fracasos? Nunca lo vi como un fracasado, dijo Harry con voz temblorosa. No tenía nada que demostrarme. En el fondo, estoy segura de que lo sabía. Pero vivir con tanta culpa, es difícil no sentirse indigno. Supongo que no era el único que pensaba así. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Bueno, ahí está Snape. Fíjate en todo lo que estaba dispuesto a hacer para arreglar las cosas. Eso es cierto. ¿Y tú? No querías que yo supiera de ti a menos que fueras humano, ¿verdad? Eso es lo que te oí decirle en esos recuerdos. Ella lo miró fijamente, sorprendida por su perspicacia. Yo quería ser una verdadera madre, terminó él por ella. No veía cómo podía serme de mucha utilidad mientras estuvieras atrapada como un animal. Ella asintió. Te equivocaste. Ahora lo sé. También te equivocaste en otra cosa. ¿Cuándo tenías miedo de que te odiara? Yo jamás haría eso, suspiró. Lo de Snape es raro. Lo admito. Pero si hablaba en serio en esos recuerdos, si de verdad lamenta cómo me trató, sí, lo está, dijo apresuradamente. Dale un poco de tiempo para recuperarse y seguro que él mismo te lo dirá. Sí, bueno, supongo que yo también le debo una disculpa. No, no lo haces. Lo que sea que haya pasado entre ustedes en el pasado, eras una niña. Él nunca esperaría, Harry negó con la cabeza. No importa. Yo tampoco siempre he sido justo con él, y sabiendo lo que sé ahora, me gustaría al menos intentar arreglar las cosas con él, ¿de acuerdo? Obviamente ha sido bueno contigo, y si tú, le lanzó una mirada furtiva a su vientre. Quiero decir, a menos que hayas estado viendo a alguien más a escondidas, acosar. No, no quise decir, maldita sea, no puedo creer que haya dicho eso. Solo quise decir, Lily no recordaba la última vez que se había reído tanto, y luchaba por recomponerse mientras él la miraba desconcertado. Sabía que no había querido insultarla, solo que estaba desesperado por encontrar una escapatoria. Quizás estaría dispuesto a darle a Severus el beneficio de la duda, pero la idea de ser pariente suyo en un futuro cercano... Claramente, eso era demasiado. Está bien, le dijo una vez que logró recuperar el aliento. Sé que todo esto es absurdo. No, esa no es la palabra correcta.
Es solo que, tú y él, no puedo ver cómo, no entiendes cómo puedo amarlo. ¿Es eso? Bueno, sé todo lo que ha hecho por ti, ella negó con la cabeza. No es eso. Siempre lo he amado, incluso cuando era demasiado joven para entender lo que significaba esa palabra. Ari frunció el ceño. ¿Por qué? Supongo que siempre lo he visto tal como es en realidad. Nadie nos ha entendido tan bien como nosotros nos entendemos el uno al otro, y. No sé, Ari. Simplemente, ¿tiene sentido? Ella sonrió. Algo así. ¿Y mi padre? ¿Lo querías? Por supuesto que sí. Pero no de la misma manera que amas a Snape. Nunca amamos a dos personas exactamente de la misma manera. Ni siquiera se trata de si son mejores o peores, simplemente diferentes. Dudó un momento, tomando un sorbo de té. James era a quien necesitaba en ese momento, y desde luego no me arrepiento de haberme casado con él. ¿Él era? ¿Estabas feliz? Interrumpió Harry. Sí, sobre todo cuando naciste. Fuiste lo mejor que nos ha pasado a ambos. No lo dudes jamás. Él asintió, y sus ojos volvieron a posarse en su vientre. ¿Cuándo vas a? Agosto. ¿Y a Snape le parece bien? O sea, sin ánimo de ofender, pero nunca ha parecido que le gusten mucho los niños. Es cierto, pero nunca ha tenido uno propio. Podría sorprenderte. Eso espero. No me gustaría tener que echarle una maldición por meterse con mi hermanito o hermanita. Si lo intenta, dijo con una sonrisa, yo misma le echaré un hechizo. Harry le devolvió la sonrisa, con una expresión serena mientras sus ojos se encontraban con los de ella. Aún tenían mucho de qué hablar, por supuesto, aunque Lily sentía que se relajaba, sus miedos reemplazados por una nueva sensación de seguridad. Iban a estar bien. Ahora lo sabía, y se preguntaba cómo había podido pensar lo contrario. Es cierto que Harry había madurado durante el último año, pero siempre había tenido un corazón compasivo, que prefería el amor al odio. Con el tiempo, tal vez incluso llegaría a amar a Severus, aunque ella no esperaba que eso sucediera pronto. Le bastaba con que estuviera dispuesto a intentarlo, lo que le llenó el corazón de esperanza al recordar los últimos días. En tan poco tiempo, Harry había cambiado por completo su perspectiva, defendiendo a su antiguo enemigo e incluso intentando salvarle la vida. En cuanto a lo que había dicho hacía apenas unos minutos, sabiendo lo que sé ahora, me gustaría al menos intentar arreglar las cosas con él, ¿de acuerdo? Un corazón verdaderamente perdonador. Acosar. ¿Sí? Hablaba en serio cuando dije antes. De verdad estoy orgulloso de ti. Se giró hacia ella y le dedicó una hermosa sonrisa. ¿Sabes, mamá? Yo también estoy orgulloso de ti. Capítulo 88 ¿Más pudín? Severus hizo una mueca y sacudió ligeramente la cabeza. ¿Qué tal un poco de caldo? No, dijo, aunque sí que me comeré un poco de esa salchicha. ¿Estás bromeando? Poppy nos mataría a los dos. Sí, bueno. Hizo una pausa, dando un sorbo de agua. Cuando lleguemos a casa, comeré lo que me apetezca. Lily no se molestó en discutir, reprimiendo un gemido mientras se levantaba de la mesa. Ya estaba en su 6º mes de embarazo, y su vientre era mucho más grande que durante la batalla. Claro que probablemente el enorme almuerzo que había comido no ayudaba, aunque prefirió no pensar en ello mientras acompañaba a Severus de vuelta a su cama. ¿De verdad tengo que quedarme aquí tumbado toda la tarde? Dijo con tono irritado. No soy ningún inválido. Por un lado, tenía razón. Había mejorado muchísimo en las últimas 3 semanas, luciendo casi como antes, salvo por las cicatrices arrugadas en el costado del cuello. Parecía razonablemente fuerte, e incluso su tez había mejorado, aunque llevaba casi un mes sin salir. Había desaparecido la palidez enfermiza, junto con las ojeras que lo habían acompañado durante años. Seguía pálido, pero de forma natural, con los ojos brillantes y claros. A pesar de ello, se cansaba con facilidad. Su cuerpo había sufrido una terrible experiencia, devastado por el veneno tóxico y la enorme cantidad de sangre que había perdido. El esfuerzo que hizo durante la batalla no ayudó en nada, y el trauma adicional prolongó su recuperación durante semanas. Por supuesto que no eres una persona inválida, dijo con dulzura. Pero no tiene nada de malo echarse una siesta por la tarde. Mucha gente lo hace, incluso cuando goza de perfecta salud. ¡Qué gente tan perezosa! Replicó él, aunque no se resistió cuando ella le colocó una almohada extra detrás de la cabeza. Tomó su capa, se la echó sobre los hombros y se inclinó para darle un beso de despedida. Volveré en unas horas. Lily. Gritó una voz familiar al salir al pasillo. Harry dice que te vas mañana.
Al darse la vuelta, vio a Molly Weasley acercándose, con los brazos cargados con un montón de ropa de cama chamuscada. Sí, lo estamos. Severus está ansioso por volver a casa, aunque no estoy seguro, suspiraba profundamente al ver a dos periodistas. La atención mediática había sido implacable, centrada principalmente en ella y Harry. Ambos habían concedido innumerables entrevistas en las últimas 3 semanas, detallando su triunfo y el milagro de su supervivencia. La mayoría de los periodistas habían sido respetuosos, con la excepción de Rita Skeeter, quien tuvo la osadía de preguntarle cómo había sido ser violada por Severus Snape. ¿Cómo sucedió? ¿Usó la fuerza bruta o estabas bajo el efecto de Imperius? Eso le valió una fuerte bofetada, aunque no sirvió de nada. La miserable mujer simplemente se marchó con aire despreocupado, frotándose la mejilla mientras murmuraba sobre su próximo gran proyecto. Por aquí, dijo Molly, empujando a Lily escaleras arriba hacia la torre de Gryffindor. La sala común se había convertido en un santuario para Harry y sus amigos, el único lugar donde podían escapar de todo el caos. Hola, mamá. Harry estaba sentado cerca del fuego, rodeado de Ron, Hermione, Ginny, Neville y Luna. Parecían cansados, pero bastante satisfechos, tras haber pasado la mayor parte de la mañana ayudando en las labores de reconstrucción. Hola, señora Pot, por favor, llámame Lily. Lily, repitió Hermione con expresión de disculpa. ¿Te gustaría almorzar? Gracias, pero ya he comido. Neville sonrió y se movió hacia el otro lado del sofá para hacerle sitio. ¿Cómo está el director? Mucho mejor, Neville. Gracias por preguntar. De entre todos los amigos de Harry, Neville era su favorito, aunque también les tenía cariño a los demás. Siempre le había caído bien Hermione y, por supuesto, había disfrutado mucho de la compañía de Ginny en la sala de los menesteres. Ron era bastante simpático, y Luna, bueno, era un poco peculiar, pero desde luego no en el mal sentido. Muy bien, anunció Molly con expresión severa. Es hora de volver al trabajo. Se oyó un gemido colectivo cuando 5 de ellos se pusieron de pie. Solo Harry permaneció sentado, esperando pacientemente a que sus amigos se marcharan. Tómate tu tiempo, querido Harry. Joder. ¿Por qué tiene que? Ronald Weasley. Exclamó Molly mientras hacía salir a los demás. ¿Qué te dije sobre? Y entonces la habitación quedó en silencio. Harry, con una expresión melancólica, miraba fijamente el fuego. Era una mirada que Lily había notado varias veces en los últimos días, aunque había decidido no mencionarla hasta ahora. No querrás irte, dijo en voz baja, ¿verdad? No, es que, no puedo creer que haya terminado. La escuela, la búsqueda de los Horrocruxes, todo. Sinceramente, no sé qué voy a hacer conmigo mismo. Ella asintió, apretándole la mano suavemente. Puedes venir con nosotros si quieres. O podría quedarme contigo en Grimmauld Place hasta que te sientas más tranquilo. Frunció el ceño. ¿Y Snape? Estoy seguro de que lo entendería. Gracias, pero estaba pensando en quedarme con Ron y Ginny, sobre todo porque Hermione también estará allí. Es que, quiero decir, después de todo lo que ha pasado, no tienes que dar explicaciones. ¿No estás molesto? Negó con la cabeza, aunque intentó disimular su decepción. Harry, cumplirás 18 años dentro de un par de meses. Es natural que quieras estar con tus amigos. Yo también quiero pasar tiempo contigo, dijo apresuradamente. De verdad que sí. Puedes venir a la madriguera cuando quieras, Y. Bueno, no sé dónde estarás, pero, el final del hilandero. Esa es la casa de Snape, ¿verdad? ¿Dónde creció? ¿Él te lo enseñó? Sí, vi algo. Sinceramente, me sorprende que todavía quiera vivir allí. Lily vaciló, sin saber qué decir. En el fondo, sabía por qué Severus había elegido quedarse en Cokeworth, aferrándose a esa casita destartalada a pesar de tantos malos recuerdos. También había buenos recuerdos, que sin duda le habían brindado consuelo tras su supuesta muerte. Quizás ya no los necesitaba, pero, es la única casa que tiene, dijo ella. Además, mudarse es caro. Tengo mucho dinero. Oh, no, Harry. Severus jamás haría, no me refiero a él, dijo Harry. Me refería a ti. Sé que es mi herencia, pero si estás viva, entonces en realidad no es mía. Ese dinero era de tu padre. Él quería que lo tuvieras, y yo también. Pero si eso te ayudara a comprar una casa mejor, ella negó con la cabeza. Yo no lo tocaría. De acuerdo, entonces, suspiró, sin lograr disimular del todo su exasperación. En fin, es solo para el verano, ¿no? Supongo que no está tan mal. Bueno, no sé si... Ah, ahí estás.
dijo Minerva al entrar en la habitación, fijando la mirada en Lily. ¿Puedo verte en mi despacho? Bueno, en el despacho del director, quiero decir. Por supuesto. Estaré allí en un minuto. Decir adiós a Harry no fue fácil, a pesar de sus planes de reencontrarse pronto. Lily hubiera preferido que se quedara con ella, aunque eso hubiera significado vivir en Grimmauld Place durante el verano mientras Severus permanecía en Spinner's End. Claro que no habría sido fácil, pero Harry era su hijo. Si él la hubiera necesitado, pero claro, ya no era un niño. No necesitaba que ella lo cuidara. Lo que necesitaba era tiempo para adaptarse, la oportunidad de conocerla a su manera. Mientras tanto, pronto tendría un segundo hijo del que preocuparse, uno que requeriría su atención constante. No tenía ni idea de dónde estarían al final del verano, si Severus querría volver a Hogwarts o buscar otra cosa que hacer. Quizás lo que todos necesitaban eran unos meses para asentarse. Todo lo demás se resolvería con el tiempo. Satisfecha con esta conclusión, se dirigió al despacho del director, susurrando la contraseña a la gárgola recién restaurada. Abrió la puerta, y su mirada se desvió hacia el tapiz de la pared opuesta. Siéntate, querida. ¿Te apetece un té? Eso sería estupendo. Minerva les sirvió una taza a cada uno, dio unos golpecitos en el escritorio para llamar a un plato de galletas antes de volver a sentarse en su silla. ¿Así que te vas mañana? Lily asintió. Ojalá pudiéramos quedarnos más tiempo, pero faltan menos de 3 meses para mi fecha de parto. Sí, estoy seguro de que tienes bastantes preparativos que hacer. Tendré que empacar nuestras cosas, dijo, haciendo una pausa para tomar un sorbo de té. Hay cosas en nuestros aposentos, y creo que Severus dejó algunas en su escritorio. ¿Qué piensas hacer con respecto a la caridad? Sinceramente, no tengo ni idea. No hemos tenido la oportunidad de hablar de ello. ¿Por qué no la dejas aquí conmigo? Estoy seguro de que puedo curarla. En realidad, no veo por qué no, dijo Minerva encogiéndose de hombros. Ya he leído las instrucciones y no creo que sea demasiado difícil. Lily frunció el ceño. ¿Severus te los dejó? Nunca mencionó, se aseguró de que los consiguiera, dijo Minerva con una risita. Se pasó un poco de la raya, si me preguntas. ¿Cómo es eso? Recibí un aullador justo después de la batalla. El muy desgraciado no paró de gritar hasta que subí y encontré su escondite. Había guardado allí todo tipo de cosas, desde instrucciones para quitar el hechizo hasta su testamento. Claro, todos sus documentos personales siguen sellados. Usó un hechizo diseñado para romperse con su muerte. Lily asintió, incapaz de reprimir un escalofrío al imaginar a Severus en la casa de los gritos. Aquella primera imagen de él, pálido e inmóvil en un charco de sangre, la había atormentado durante semanas, y sus sueños estaban plagados de pesadillas con frecuencia. ¿Te encuentras mal? No, en absoluto. Apartando ese pensamiento, logró esbozar una sonrisa. ¿Estás seguro de que no te importa cuidar de Charity? Por supuesto que no. Necesitaré sangre de un familiar, pero su familia pronto saldrá de su escondite. Estoy seguro de que estarán encantados de ayudar. Lily sonrió. Estoy segura de que sí. Minerva se disculpó poco después, dejando a Lily la tarea de recoger las pertenencias de Severus. Fue más fácil de lo que esperaba. Los objetos estaban cuidadosamente guardados en una pequeña colección de cajas metálicas. Tras reducir su tamaño, los metió en la bolsa que había transformado, revisando la oficina por última vez antes de entrar en sus aposentos. Libros, murmuró mientras se dirigía al estudio. Los metió en la cartera junto con su ropa, recogió sus artículos de higiene personal y, a continuación, las pociones que guardaba debajo del lavabo. Después de eso, centró su atención en sus propias cosas, dándose cuenta de que, de alguna manera, había logrado acumular un guardarropa considerable. Se deshizo de la mayor parte, decidiendo transformar algunas prendas más holgadas en cuanto llegaran a casa. Hogar, no pudo evitar sentir melancolía al recordar que ese había sido su hogar durante casi un año. Allí había aprendido a ser humana de nuevo, donde ella y Severus habían superado su pasado, incluso mientras luchaban por construir un futuro mejor. Cada habitación tenía un significado especial, aunque era el dormitorio el que parecía llamarla. Se acercó a la cama, casi sin darse cuenta de lo que hacía al quitarse la capa y meterse bajo las mantas. Aún conservaban su aroma cálido e íntimamente familiar, mientras ella cerraba los ojos lentamente, perdida en mil recuerdos. Allí habían estado la primera mañana que hicieron el amor, y también la noche en que concibieron a su hijo. Pero, sobre todo, allí habían dormido incontables noches, con su cabeza apoyada en su pecho mientras él la abrazaba en la oscuridad.
Al final, no era su habitación lo que echaba de menos. Lo echaba de menos a él. Echaba de menos quedarse dormida en sus brazos, arrullada por el suave latido de su corazón. Si mantenía los ojos cerrados, casi podía sentirlo, como su melancolía daba paso a una especie de somnolencia reconfortante. Se llevó la mano a la mano para reprimir un bostezo, recordándose a sí misma que tenía que volver a la enfermería. 5 minutos más, murmuró, acurrucándose aún más entre las mantas. Cuando Severus despertó, Lily no estaba por ninguna parte. Claro, eso no era nada fuera de lo común. Ella solía salir bastante, visitando a Harry en la torre de Gryffindor o tomando el té con Minerva y Molly. Él no le reprochaba esas salidas, pues comprendía su necesidad de conectar con los demás después de tantos años de aislamiento. Es cierto que se aburría muchísimo, pero no era su responsabilidad entretenerlo. Todo había mejorado desde que Poppy había levantado algunas de sus restricciones. Le permitía salir a dar paseos cortos, incluso pasar un par de horas en la biblioteca de vez en cuando. Intentaba no salir hasta que todos estuvieran dormidos, haciendo todo lo posible por evitar miradas indiscretas. Lily y Harry se habían esforzado mucho por limpiar su nombre, pero aún había muchos que dudaban de él, incluyendo la multitud de reporteros que habían estado apostados alrededor de la escuela. ¿Vas a dar un paseo? Inclinó la cabeza, aliviado de que el gesto ya no le causara dolor. Supongo que el bombardeo diario de periodistas ha disminuido un poco. Fui al gran salón hace aproximadamente una hora y no vi ninguno. Bien, dijo, agachándose para ponerse las botas mientras Poppy le entregaba su levita. Voy a ver cómo está Lily. Normalmente ya habría vuelto. Oh, no te preocupes por ella. Minerva me dijo que había subido a hacer la maleta. Sí, bueno, veré si necesita ayuda. Para su alivio, los pasillos estaban desiertos. Solo se oía el sonido de sus propios pasos mientras se dirigía al despacho del director. Se detuvo ante la gárgola, sacudiendo la cabeza al recordar que no necesitaba contraseña. Minerva podría haber estado a cargo de sus funciones durante las últimas semanas, pero técnicamente hablando, él seguía siendo el director. ¿Seguiría siéndolo? Bueno, esa no era una decisión que estuviera dispuesto a tomar todavía. Varios retratos lo recibieron en cuanto entró, aunque uno en particular permaneció en silencio. Podía sentir la mirada de Dumbledore, quien se negaba a mirarlo por encima del hombro mientras dirigía su atención a otro retrato. ¿Lirio? Ahí dentro, dijo Phineas, señalando el tapiz con una mano elegante. Gracias. Era evidente que Lily no necesitaba su ayuda. Lo notó en cuanto entró en su habitación, impresionado por lo bien que había limpiado. Las encimeras estaban desiertas, había un hueco vacío en la estantería donde guardaba su pequeña colección. Incluso la mesa estaba impecable, sin rastro del desorden acumulado durante el año. ¿Lily? Preguntó en voz baja, recorriendo con la mirada el estudio por última vez antes de dirigirse al dormitorio. La habitación estaba completamente a oscuras, a excepción de la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Lily dormía profundamente, con una expresión de absoluta paz mientras se giraba de lado. Él no quería despertarla, pues sabía que últimamente tenía problemas para dormir. En lugar de eso, se desabrochó el frac, se quitó la camisa y las botas antes de meterse en la cama junto a ella. Lo siento, murmuró. ¿Para qué? No quería quedarme dormido aquí, solo que, negó con la cabeza, rodeándola con un brazo por la cintura mientras acortaba la distancia entre ellos. Está bien, dijo. Vuelve a dormir. Dicho esto, cerró los ojos lentamente, acariciándole la espalda con la punta de los dedos. Había olvidado lo bien que se sentía estar a su lado, reconfortado por su cálido abrazo mientras su suave aliento le hacía cosquillas en el cuello. Deberías, suspiró, acercándose un poco más. Poppy, la interrumpió, que se largue. Me aseguraré de decirle que dijiste eso. Sí, bueno, bostezó. Es nuestra última noche en Hogwarts. Deberíamos poder pasarla, nuestra última noche, repitió. ¿Eso significa que no volveremos? Sinceramente, no lo sé. Lily se aseguró de que Severus estuviera dormido antes de levantarse de la cama y caminar de puntillas hasta el baño sin hacer ruido. Intentó arreglarse el pelo brevemente antes de encogerse de hombros, decidiendo que no estaba dispuesta a esforzarse tanto para un retrato. Buenas noches, Lily, dijo una voz familiar mientras se acomodaba detrás del escritorio. ¿Puedo tomarme la libertad de felicitarte? ¿Para qué? ¿No es obvio? De hecho, me sorprende no haberme dado cuenta antes. Sí, bueno, se encogió de hombros, apoyando las manos sobre su vientre abultado.
Me aseguré de que no lo hicieras. ¿Por qué? Porque no era asunto tuyo. Ya veo, dijo con tono amable. Bueno, le transmitiré mis mejores deseos a Severus, si es que alguna vez decide dejar de evitarme, claro. ¿Puedes culparlo? Casi muere por tu culpa. Creo que fue Lord Voldemort quien lanzó ese hechizo. Yo no tuve nada que ver, se lo aseguro. Así que no hiciste creer a Voldemort que Severus era el dueño de la varita de Saúco. ¿No te guardaste esa información para ti, sin molestarte en advertirnos a ninguno de los dos? Si me permite explicarle, ¿sabes qué? No quiero oír más excusas. No quiero hablar de Voldemort ni de la batalla, ni de, ya se acabó. Solo vine a decirte una cosa. ¿Qué es eso? Gracias. ¿Indulto? Gracias, repitió, por decir la verdad sobre Harry. No siempre he estado de acuerdo con tus acciones, pero debo admitir que todo salió bien. No es que te merezcas todo el mérito, pero no quiero guardar rencor. Estoy lista para pasar página. El retrato asintió, indicándole que continuara. Hay cosas que pertenecen al pasado. Muertas y enterradas, de las que nunca más se volverá a hablar. ¿Sabes a qué me refiero? Creo que sí. Ella vaciló. ¿Ha venido Harry a verte? Sí, nos ha visitado un par de veces. ¿Le has contado algo sobre mí? Solo que no supe de ti hasta hace poco, decía el retrato. Y que mi contraparte de carne y hueso jamás supo que seguías viva. Bien, dijo, reclinándose en su silla y suspirando aliviada. A pesar de sus defectos, Harry siempre ha visto a Dumbledore como un héroe. No veo razón para que eso cambie, siempre y cuando esa percepción no le perjudique. Yo no hice daño, no, aceptó ella. No lo hiciste. Después de todo, no eres el verdadero Dumbledore. El verdadero Dumbledore está muerto. Nunca podré cerrar este capítulo con él, nunca podré confrontarlo sobre lo que hizo. Por eso tengo que dejarlo ir. ¿Porque ya se ha ido? Decía el retrato. Exactamente. Entonces, ¿en qué situación me deja eso? Ella suspiró. Sé amiga de Harry. Tienes mi bendición, siempre y cuando le transmitas lo mejor de Dumbledore. El retrato inclinó la cabeza. Eso suena bien. Basta de intrigas, dijo, entrecerrando los ojos. Nada de manipulaciones. Si intentas algo, me enteraré y lo impediré. Comprendido. En cuanto a nuestro secreto, Harry nunca lo sabrá. Nadie puede saberlo, corrigió. Ni Harry, ni Severus, ni nadie más con quien puedas hablar. Acordado. De acuerdo, dijo mientras se ponía de pie. Supongo que eso es todo entonces. Esperar. ¿Para qué? El retrato la miraba fijamente. Sus ojos se parecían tanto a los de Dumbledore que le recorrió un escalofrío por la espalda. Puede que no sea el verdadero Dumbledore, pero él me infundió el poder de hablar desde el corazón. Créanme cuando les digo que jamás quiso hacerles daño, que lamentaba profundamente cada desgracia que sufrieron. Salvó a Harry, por supuesto, y si hubiera tenido la oportunidad, también habría intentado salvar a Severus. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque ninguno de nosotros nace con todas las respuestas, ni siquiera Albus Dumbledore. Era solo un ser humano, y es humano cometer errores. Puede que sea fácil juzgar sus acciones, pero cargaba con un peso inimaginable. ¿Quién puede comprender el costo de semejante carga sino quien la soporta? Lily negó con la cabeza, sin atreverse a hablar. En efecto, no podemos saberlo. Pero podemos aprender a dejar atrás el pasado, ¿verdad? Sí, dijo en voz baja. Supongo que podemos. Severus se despertó sobresaltado, alarmado por los brillantes rayos de sol que se filtraban por la cama. Maldita sea. Llegaba tarde al trabajo. ¿Quién sabe qué habrían estado haciendo los Carrow en su ausencia? Por no mencionar, mierda, murmuró, ignorando el dolor de garganta mientras apuntaba su varita al armario. Al darse cuenta de que estaba vacío, miró a Lily, aunque eso solo aumentó su desconcierto. Su vientre parecía haber crecido de la noche a la mañana, casi el doble de grande que la última vez que lo había visto. Extendió la mano para tocarlo, jadeando al ver su antebrazo. La marca tenebrosa había desaparecido. Con eso, su pesadilla se desvaneció, reemplazada por una realidad mucho más placentera. Voldemort había sido derrotado. Severus había sobrevivido para verlo caer. Lily regresaría a casa con él hoy, ambos a salvo de cualquier peligro mientras se preparaban para el nacimiento de su hijo. «Severus», murmuró Lily. «¿Estás bien?» «Bien. Estás temblando». «Estoy bien», repitió, apartando la mano de su estómago. «Vuelve a dormir». Tras darse una larga y caliente ducha, se echó una capa al hombro y caminó por el pasillo.
Salió al despacho del director y se sentó tras el escritorio antes de pedir una cafetera de café negro bien cargado. Si bien aún no tenía ganas de hacerlo, ahora más que nunca sabía que había fantasmas que debían descansar en paz. Buenos días, Severus. Se estremeció, dándole la espalda al retrato. Dumbledore. Había oído que te estabas recuperando, aunque debo decir que te ves incluso mejor de lo que esperaba. No, gracias a ti. Casi se había acostumbrado a la ronquera de su voz, a los ocasionales hipos al hablar. Poppy le había dicho que mejoraría con el tiempo, aunque era probable que algunos cambios fueran permanentes debido a las cicatrices en su garganta. No le preocupaba demasiado, aunque odiaba la idea de mostrar debilidad alguna frente a Dumbledore. Hubiera preferido que creyera que había salido ileso de la batalla, aunque, por supuesto, no tenía esa opción. Incluso si su voz dañada no lo hubiera delatado, sabía muy bien que Dumbledore había hecho bastantes visitas a la enfermería. Hice lo que era necesario. Dijiste que confiabas en mí, solo para ocultarme la información más crucial. Si hubieras conocido tu destino de antemano, ¿cómo habrías podido encontrar la fuerza? Sí lo hiciste, replicó. Tuviste casi un año para reflexionar sobre tu muerte. Sabías cómo iba a ocurrir, y aún así lograste, sí, pero es una carga muy pesada, Severus. Más pesada de lo que te imaginas. No quería imponértela. Ya creía que iba a morir. Una creencia que, dicho sea de paso, nunca hiciste nada por desmentir. Pero eso nunca fue seguro, señaló Dumbledore. Aún había motivos para tener esperanza. Al diablo con la esperanza. Gruñó, girándose finalmente para encarar el retrato. Tenía derecho a saber la verdad, a asegurarme de estar preparado. ¿Sabes lo cerca que estuve del fracaso? Si el chico hubiera aparecido tan solo un par de minutos más tarde, pero no lo hizo. Lograste transmitir tu mensaje, Voldemort fue destruido y ambos sobrevivieron. Quizás sea momento de agradecer lo que tienes. Mis bendiciones, repitió. Cada vez que pienso en mis bendiciones, no puedo olvidar lo cerca que estuve de perderlas. Todo porque no creíste que era lo suficientemente valiente, nunca dije, ¿cómo pudiste encontrar la fuerza? Le replicó Severus. Dijiste lo mismo de mí, y lo dijiste del chico. No confiabas en ninguno de los dos, no había nadie en quien confiara más que en ti, Severus. Nadie. Severus negó con la cabeza. No confiabas en nadie más que en ti mismo. Dumbledore se recostó en su silla pintada, dejando escapar un profundo suspiro. ¿A qué viene eso? Solo esto, dijo Severus. Te equivocaste. Eso es lo que vine a decirte. Te equivocaste conmigo y te equivocaste con Harry. ¿Ahora se dirigen a él por su nombre de pila? Eso sí que es interesante. No cambies de tema. Nos llevaste a ambos como cerdos al matadero. Nunca lo entendiste, ¿entendiste que? Severus suspiró, haciendo una pausa para tomar un sorbo de café. No había hablado tanto desde antes de su lesión, haciendo una mueca por el dolor de garganta. No era necesario, dijo tras un instante. Todo vuestro secretismo, vuestra manipulación, aprovechándose de nuestras debilidades. Os habríamos seguido sin dudarlo, incluso sabiendo lo que nos esperaba. Estoy de acuerdo. ¿Qué? Exclamó, mirando el retrato conmocionado. Estoy de acuerdo con usted. Si sabías que estabas equivocado, entonces ¿por qué? Dumbledore soltó una risita. Solo una revelación reciente, se lo aseguro. Sin duda, mi contraparte terrenal se fue a la tumba creyendo que tenía todas las respuestas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Diferencia? Entre tú y él. Varios botes de pintura, por ejemplo. Severus puso los ojos en blanco. Ya sabes a qué me refiero. El retrato suspiró. Sinceramente, no lo sé. Todo lo que era, todo lo que pensaba, sentía y creía, me lo dejó. Pero he visto muchas cosas durante el último año, cosas que él nunca llegó a experimentar. Quizás eso haya ayudado a cambiar mi perspectiva. Si eso es cierto, ¿por qué has insistido en seguir su curso de acción? No me dejó otra opción. Como a ti, supongo. Me vi obligado a seguir sus instrucciones. En efecto, el retrato ladeó la cabeza. Claro, he encontrado algunos resquicios aquí y allá. Tras dar otro sorbo a su café, Severus le hizo un gesto para que continuara. Por muy meticuloso que fuera Dumbledore, había situaciones para las que jamás me habría preparado. Conocer a Lily, por ejemplo. Podía hablar con ella con total libertad, aunque me costó un tiempo darme cuenta. Así fue como pude contarle lo de su hijo. Severus frunció el ceño. ¿Y él? Que se le perdonara la vida. ¿Lily lo sabía? Oh, sí.
Vino a verme la noche anterior a la batalla, exigiéndome que le revelara mis planes para Harry. ¿No te los contó? No, me temo que no. Bueno, supongo que ella no lo habría creído, al menos en aquel momento. Era crucial que Harry creyera que tenía que morir, lo que significaba que tú también tenías que creerlo. Severus permaneció en silencio, reflexionando sobre esta nueva revelación. Tenía sentido, sobre todo al recordar la relativa calma de Lily la noche de la batalla. Si bien no le entusiasmaba enterarse por el retrato en lugar de por la propia Lily, debía admitir que ella había tenido pocas oportunidades de contárselo. Así que se lo dijiste, dijo, ¿y te creyó? Lo hizo. Ya veo. ¿Qué más se dijo? Bueno, ella preguntó por ti. ¿Qué hay de mí? Quería saber qué planeaba Dumbledore para ti, si había algo que pudiera hacer para impedirlo. Creo que temía que tu muerte fuera inevitable. ¿Y qué le dijiste? Dije que nada estaba escrito en piedra. ¿Olvidaste mencionar la varita de Saúco? El retrato negó con la cabeza. Esa información nunca me fue comunicada. Severus contempló el retrato de Dumbledore con la boca abierta de incredulidad. Luego, rompió a reír, incapaz de contenerse hasta que sintió las lágrimas correr por sus mejillas. No recordaba la última vez que se había reído tanto, disfrutando tanto de la risa que apenas notó el dolor en su garganta. Tú, dudó un momento, tomándose un respiro. ¿Me estás diciendo que ni siquiera confiaba en su propio retrato? Eso parece, dijo Dumbledore con expresión solemne, aunque sus ojos reflejaban picardía. Por eso les ruego que no se tomen sus acciones demasiado a pecho. Al fin y al cabo, es difícil confiar en los demás cuando ni siquiera uno mismo confía en sí mismo. Sí, bueno, se interrumpió al oír un ruido a sus espaldas y giró la cabeza para ver a Lily apartando el tapiz. Vestía una túnica verde pálida y llevaba la bolsa con sus pertenencias. ¿Interrumpo? Dijo ella, mirando alternativamente a él y al retrato. En absoluto. Toma, déjame tomarlo. Severus sintió la mirada del retrato mientras se ponía de pie, aceptando la cartera antes de volver a mirar por encima del hombro. Dumbledore sonreía, con una expresión de excesiva satisfacción mientras los observaba a ambos. ¿Volverás el año que viene? No, no lo sabe, interrumpió Lily. Tiene hasta agosto para decidir. Bueno, dijo el retrato, espero volver a verlos a los dos, junto con su bebé. En cualquier caso, disfruten del resto de sus vidas. Después de todo lo que han pasado, creo que se lo merecen. Severus casi resopló, aunque logró contenerse por el bien de Lily. Ella siempre había sido sentimental al despedirse, algo que se hizo aún más evidente una vez que bajaron las escaleras. Sollozó al despedirse de Minerva, con las mejillas mojadas por las lágrimas, mientras abrazaba a Harry por última vez. Por supuesto, él le había recordado que podía verlos cuando quisiera, pero sus palabras parecieron caer en saco roto. Tenía los ojos rojos e hinchados cuando llegaron a la puerta principal, con una expresión melancólica al mirar hacia atrás, hacia el castillo. Pero entonces se giró para mirarlo, sonriendo mientras alzaba la vista para encontrarse con la suya. ¿Listo? Él asintió, abrazándola con fuerza mientras se aparecían en casa. Capítulo 89. Me niego a criar a nuestro hijo aquí. Esas fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Severus al llegar a Spinner's End, arrugando la nariz con disgusto mientras contemplaba la destartalada sala de estar. No está tan mal, dijo Lily mientras se acomodaba en el sofá raído. Si lo arreglamos un poco, si quitamos todo este polvo, Lily se merece un nuevo comienzo. Todos nos lo merecemos. Bueno, no me importaría mudarme, pero no es tan sencillo. No tengo dinero, y tú, no me falta. Problema resuelto. En realidad, él asintió, llamando a una bandeja de la otra habitación. ¿Té? ¿Cómo lo hiciste? Quiero decir, pensé, ¿creías que era pobre? Preguntó con una sonrisa burlona, usando su varita para llenar la tetera de agua. Puede que haya vivido como un hombre pobre, pero eso no significa que lo sea. De hecho, mi frugalidad me ha permitido ahorrar bastante a lo largo de los años. ¿Suficiente para comprar una casa? Metió la mano en la cartera y sacó una de las cajas que guardaba en su escritorio en Hogwarts. Usó un encantamiento para abrir la tapa y rebuscó entre varios pergaminos hasta encontrar su último extracto de Gringotts. Échale un vistazo, dijo con naturalidad, mostrándoselo para que ella lo inspeccionara. Sus ojos se abrieron de par en par. Sí, puedo permitirme comprar una casa, o varias, si lo prefiere. No tenía ni idea de que los profesores de Hogwarts, el sueldo era decente, aunque nunca ha sido mi única fuente de ingresos.
He inventado varias pociones que me han reportado buenos ingresos, y también recibo pagos anuales de mi herencia. ¿Tu herencia? Inclinó la cabeza. Desde hace 6 años, soy el único miembro superviviente de la familia Prince. Las propiedades se vendieron hace mucho tiempo, pero parece que mis abuelos conservaron participaciones en varios negocios. Recibo una parte de las ganancias cada año, al igual que nuestros descendientes cuando ambos hayamos fallecido. Tras dudar un momento, aceptó una taza de té. Eso me tranquiliza. Sí, aceptó, aunque prefiero hablar de nuestro futuro inmediato. ¿Qué tipo de casa te gustaría? Nada demasiado grande, dijo lentamente, aunque estaría bien tener mucho espacio. Y creo que me gustaría vivir lejos de la ciudad, quizás tener un terreno propio. Siempre he querido un jardín. Entonces tendrás uno. ¿Qué pasa contigo? ¿Indulto? ¿Qué deseas? Se encogió de hombros. Un poco de privacidad, espacio para mis libros, tal vez una habitación que pueda convertir en un laboratorio de pociones. Más allá de eso, no tengo ninguna preferencia. Necesitaremos al menos 3 habitaciones. Preferiblemente 4. ¿4? Él miró su vientre, preocupado por las implicaciones. Si bien se había acostumbrado a la idea de tener un hijo, varios. A pesar de sí mismo, no pudo evitar imaginarse la casa abarrotada de los Weasley. Me gustaría tener una habitación de invitados, dijo. 2, si podemos. Sé que Harry aún no está listo para quedarse con nosotros, pero tengo esperanzas. No digas más, interrumpió, cerrando los ojos con alivio. Empezaremos a buscar mañana. Estaban desayunando a la mañana siguiente cuando llegó la primera lechuza, con una carta escrita con la letra inconfundible de Harry. Le siguió una segunda carta de Molly, invitando a Lily a cenar con ellos por primera vez en la madriguera. En cuanto a la tercera carta, maldita sea, murmuró Severus, golpeando la taza de café contra la mesa. ¿Qué es? Oh, solo una nota amistosa del ministerio. Me han citado para interrogarme. Lily frunció el ceño. Pero todo el mundo sabe que, basándose en rumores, no era un traidor. Incluso si eso les bastara, cosa que dudo sinceramente, aún tengo mucho que explicar. ¿Cómo qué? Oh, no lo sé, dijo, sin poder disimular el sarcasmo. ¿Matar a una de las figuras más queridas que el mundo mágico haya conocido? ¿O qué me dicen de los castigos excesivos que se impusieron mientras Hogwarts estuvo bajo mi mando? En efecto, ¿qué importa que sus propios hijos fueran sometidos a la maldición Cruciatus? Hiciste todo lo posible por protegerlos. No podías haberlo hecho, apenas la oyó, mientras le gruñía a la carta antes de arrojarla. No era más de lo que esperaba, aunque había confiado en que la habitual incompetencia del ministerio le daría un poco más de tiempo. Semanas, meses, una oportunidad para recuperar el aliento mientras ayudaba a Lily a prepararse para el nacimiento de su hijo. ¿Era pedir demasiado? Aparentemente sí. Diablos, por lo que él sabía, tal vez ni siquiera estaría allí cuando llegara su hora. Si decidían encerrarlo en Azkaban, y esa era la verdad, el miedo que yacía bajo su ira. Quizás podría evitar pasar el resto de su vida en prisión, pero nada impedía que el ministerio lo retuviera allí mientras esperaba su juicio. Severus, algo en su voz le hizo abrir los ojos. La furia fue reemplazada por la culpa al darse cuenta de que estaba llorando. No, dijo, intentando calmarse. Por favor. No quise decir, voy contigo. No. Pero soy el mejor testigo que tienes. Puedo decirles, negó con la cabeza. Por el momento, solo me buscan para interrogarme, lo cual probablemente se hará en privado. Pero si pudiera, no te permitirán testificar. No hasta que te citen oficialmente. Mientras tanto, mientras miraba las cartas que había recibido, esbozó una sonrisa burlona. Disfruta de tu cena con el clan Weasley. Por suerte, ya había hecho los arreglos necesarios para que ella tuviera acceso a su bóveda de Gringotts. No quedaba más remedio que dejarle la llave, junto con instrucciones estrictas para que comprara todo lo que necesitara durante su ausencia. Dicho esto, guardó su moneda en el bolsillo, prometiéndole enviarle actualizaciones periódicas. ¿Cuándo volverás a casa? Preguntó, poniéndose de puntillas para darle un beso de despedida. No puedo estar seguro. Espero que sea antes de medianoche. Técnicamente hablando, Severus sí regresó antes de medianoche. Entró por la puerta de Spinner's End a las 8:47 p.m., 2 meses después de su partida. No estuvo detenido en Azkaban, aunque el ministerio insistió en que permaneciera en las instalaciones.
Le dieron una habitación con una cama dura y pocas comodidades, y lo citaban a diario para que testificara contra varios mortífagos. Así pasó el resto de mayo y todo junio, mientras su juicio se posponía hasta el 16 de julio. Molly me invitó a quedarme en la madriguera, escribió Lily cuando quedó claro que no iba a volver a casa. No te importa, ¿verdad? En absoluto, respondió. Al contrario, me alegra que no vayas a estar sola. Ojalá tú tampoco tuvieras que estar solo. Él le restó importancia, asegurándole que la situación era solo temporal. En cuanto a cuánto la extrañaba, se lo guardó para sí, decidido a ver el lado positivo de su separación. Al menos, le daba mucho tiempo para estar con Harry, algo que había echado de menos durante demasiado tiempo. Disfrutaba leyendo sobre sus conversaciones, aunque le divertían especialmente sus numerosas visitas al callejón Diagon. ¿Otra vez Fortescue? ¿Qué opinas? Creo, respondió, que estás intentando gastar toda mi fortuna en helado. Lily no fue la única que le escribió. Recibió un par de cartas de Minerva, quien dejó claro que tenía la intención de testificar a su favor. Varios otros profesores le hicieron saber que planeaban hacer lo mismo, incluida Charity, quien recientemente había recuperado su forma humana. Recibió noticias de Molly varias veces, y Poppy le escribió para preguntar por su salud. Al final, fue Harry quien más lo sorprendió. Su correspondencia comenzó con una breve nota de agradecimiento, aunque rápidamente se intensificó. Después de todo, Severus tenía poco que hacer por las noches, lo que le dejaba mucho tiempo para expresarse con pluma y pergamino. Admito que a veces fui un poco rígido, fuiste un idiota, replicó Harry a la mañana siguiente. Severus soltó una risita y garabateó una respuesta rápida. 20 puntos menos para Gryffindor, señor Potter. Saludos a su madre de mi parte. Otras cartas eran más serias, un intento sincero de reconciliarse con el pasado. Severus intentaba ser lo más abierto posible, consciente de que la escritura era el mejor formato para estas conversaciones. No podía imaginarse tenerlas cara a cara, sobre todo cuando se trataba de temas más personales. Mi padre fue horrible contigo, escribió Harry. Sirius también. La forma en que te trataron no fue justa, y no te culpo por odiarlos. Pero tú tampoco fuiste justo al suponer que yo era así. No lo soy, ¿sabes? Nunca lo fui. Ahora lo sé, respondió Severus. Lamento no haberlo visto antes. Yo también. Aunque, en cierto modo, quizás fue lo mejor. ¿Cómo es eso? Porque se suponía que no debíamos caernos bien, ¿verdad? ¿No formaba parte del plan de Dumbledore? Es decir, obviamente era lo más seguro para ambos, y cuando murió, bueno, ya fue bastante malo cuando te consideraba mi enemigo. Habría sido mucho peor si te hubiera visto como un amigo. Una observación perspicaz, escribió Severus. En cualquier caso, es otra cosa por la que debo disculparme. Matar a Dumbledore no era precisamente mi intención, pero el resultado final fue el mismo. Lamento que hayas tenido que sufrir su pérdida. No deberías disculparte. No por eso. Lo que te obligó a hacer fue terrible, mucho peor que cualquier cosa que me hayas hecho. Sí, bueno, eso ya quedó atrás. ¿Lo perdonas? Yo, Severus vaciló, luchando por encontrar las palabras adecuadas. He hecho las paces con la situación. ¿Y tú? No lo sé, dijo Harry. Lo extraño y me entristece que se haya ido, pero una parte de mí todavía está enojada con él por haberme engañado. No solo con él, sino también con Sirius. Se suponía que ellos eran los héroes, mientras que tú eras, bueno, ya sabes. Y luego está mi padre. Intentaron hacerme creer que no podía hacer nada malo, pero en realidad era arrogante y un matón, y griega. No lo sé, señor. Realmente no sé qué pensar. Comprendo tu confusión, respondió Severus, aunque no creo que su engaño haya sido intencional. Los Gryffindor tienden a ver las cosas en blanco y negro, y les cuesta reconocer cualquier defecto en las personas que les importan. Incluso cuando lo hacen, suelen justificar sus acciones, prefiriendo culpar a quienes no lo merecen. ¿Como usted? Precisamente, respondió Severus, por eso no creo que Black ocultara intencionadamente la verdad sobre el acoso de tu padre. Para él, imagino que era algo insignificante, por no decir totalmente justificado. Naturalmente, Dumbledore no ayudó en nada, pues hizo la vista gorda ante todas sus fechorías. Eso debió ser terrible para ti. Severus sintió la tentación de restarle importancia, pero resistió la tentación, sabiendo que no era momento de ocultar sus sentimientos. Era un chico que apenas conocía la honestidad, engañado por todos a su alrededor. Merecía saber la verdad, sobre todo ahora que revelarla no le traería ningún daño. Fue horrible, coincidió.
Claro que eso no justifica mis acciones, pero vivía en un estado de miedo constante. No tenía a quien recurrir en busca de ayuda, ni siquiera a Dumbledore. Solo contaba con los Slytherin, muchos de los cuales ya tenían vínculos con Lord Voldemort. Supongo que ese era mi punto ciego. Estaba dispuesto a ignorar muchas cosas con tal de sentirme seguro, de creer que tenía algún valor. ¿Funcionó? Harry respondió. Me refiero a antes de que todo saliera mal. No. Es cierto que tenía habilidades que se consideraban útiles, pero eso era todo. Yo era, como dijo Voldemort poco antes de morir, una herramienta para ser usada y desechada. Claro que, cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Había perdido a la única persona que me había hecho sentir valorada, que se había preocupado por mí por quien era. Nunca pude perdonarme por eso, y supongo que por eso fui tan implacable con los demás. ¿Ya te has perdonado a ti mismo? Severus reflexionó sobre la pregunta, suspirando aliviado mientras su pluma rasgaba el pergamino. Sí, supongo que sí. No supo nada de Harry hasta un par de días después, cuando recibió el último rollo de pergamino la noche anterior al inicio de su juicio. Apartando su escasa cena, lo leyó una y otra vez, con los ojos sospechosamente húmedos, mientras lo dejaba en la mesita de noche. No pueden mandarte a Azkaban. Voldemort jamás habría sido derrotado sin tu ayuda, sin importar lo que hiciéramos Dumbledore o yo. Nos salvaste a todos, ¿sabes? No solo a mi madre y a mí, sino a todo el mundo mágico. Si no lo entienden, bueno, para usar una de tus propias expresiones, son unos completos idiotas. No importa por qué lo hiciste. Aunque todo fuera por ella, sigues siendo un buen hombre. Si no lo fueras, jamás habrías estado dispuesto a sacrificar tanto. Esa es la diferencia entre ser bueno y ser malo, al menos en mi opinión. Se trata de anteponer a los demás, de saber cuándo dejar de lado los propios sentimientos y hacer lo correcto. Señor, le deseo la mejor de las suertes mañana, aunque no creo que la necesite. Tiene a mucha gente de su lado, y ninguno de nosotros es de los que se rinden sin luchar. La carta lo acompañaba cuando compareció ante el Wizengamot a la mañana siguiente, guardada en el bolsillo como un amuleto de la suerte. Mientras tanto, Harry estaba allí en persona. Sus miradas se cruzaron por un instante fugaz antes de que él se inclinara para susurrarle algo a su madre. Lirio, Severus se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos. Estaba embarazada de 8 meses y, sin duda, se notaba. Su túnica color crema estaba suelta, dejando ver una barriga que había crecido enormemente durante su ausencia. Sabía que el tiempo se le acababa, pero ver la evidencia con sus propios ojos, eso era algo completamente distinto. Severus Snape. Gritó una voz fría y áspera. Siéntese. Apartando la mirada de Lily, se dirigió a la silla que había en el centro de la habitación. Muy bien, comenzamos. Severus Snape, se le cita para responder por el delito de asesinato, además de otros cargos. Estos incluyen, el juicio duró una semana, desde el amanecer hasta el anochecer. Decenas de testigos fueron llamados a declarar, incluyendo varias brujas y magos que Severus estaba seguro de no haber visto jamás. Asesinó a 3 muggles. Los torturó durante horas y los dejó morir en la calle. Gracias, señor Thornberry. ¿Podría decirnos dónde ocurrió este incidente? Dover, justo al final de la calle de mi casa. ¿Recuerdas la fecha? Ayowen. Empezó temprano esa mañana, aunque diría que terminó alrededor del mediodía. Imposible, dijo Severus, aliviado de que no lo callaran. Estaba en Hogwarts, que está a cientos de kilómetros de distancia. ¿Puede proporcionar alguna prueba? Puedo, interrumpió Minerva mientras se ponía de pie. Desenrolló un pergamino, lo estudió con atención antes de presentarlo a Wizengamot. Según nuestros registros, el director Snape sustituyó al profesor Slughorn ese día. Eso debería ser prueba suficiente, aunque si necesitan más confirmación, hay muchos estudiantes que estarían dispuestos a... Eso no será necesario, dijo el jefe de los brujos. Gracias, profesor McGonagall. Era él. Sé que era él. Déjame adivinar, dijo Severus con sequedad. ¿Esta persona llevaba una máscara? Thornberry asintió, evitando mirarlo a los ojos. Poco después fue despedido y su testimonio fue borrado del acta mientras lo escoltaban fuera de la sala. No fue hasta el último día que Harry subió al estrado, seguido por su madre. Sus testimonios fueron los que parecieron conmover más a Wizengamot, provocando lágrimas en numerosos magos y brujas al terminar. Severus apenas pudo mantener la compostura, con las manos temblorosas mientras esperaba el veredicto. El Wizengamot ha tomado una decisión, anunció el jefe de los brujos.
Severus Snape, te absolvemos de todos los cargos. Puedes marcharte. La sala estalló en un estruendoso aplauso, aunque Severus apenas lo oyó, pues su cuerpo se desplomó mientras su cabeza caía hacia atrás contra la silla. Solo entonces se dio cuenta del miedo que había sentido, negándose a ilusionarse por si todo salía mal. ¿Severus? Abrió los ojos y vio a Lily a su lado, con las mejillas mojadas por las lágrimas, mientras lo ayudaba a levantarse. De alguna manera, los condujo a ambos al pasillo, acompasando su paso vacilante al de él. Ahí está Minerva. ¿Te gustaría? Quiero irme a casa. De acuerdo, dijo con suavidad. Solo dame un segundo para despedirme. Lo siguiente que supo fue que ya estaban afuera, y sus ojos se cerraron lentamente mientras el aire fresco de la noche acariciaba su piel. No había estado al aire libre en 2 meses, y se tomó un momento para disfrutar de la sensación antes de que Lily los transportara a casa mediante aparición. ¿Té? Él asintió, acomodándose en su sillón desgastado mientras ella traía la bandeja. Les preparó una taza a cada uno, pareciendo comprender su necesidad de soledad antes de desaparecer en la cocina. Solo entonces su mente comenzó a despejarse un poco, gracias a la dosis de cafeína más fuerte que había tomado en meses. Libre, por fin era libre. Había probado la libertad cuando Voldemort cayó, aunque temía que fuera solo temporal. Tarde o temprano, sabía que su pasado lo alcanzaría, y le costaba creer que el mundo mágico le permitiera vivir en paz. Después de todo, había convivido con sus sospechas durante demasiado tiempo, por no hablar de la ferocidad de su odio. Sin embargo, de alguna manera, ese odio se había disipado, dando paso a una aceptación que desafiaba toda expectativa. Le sorprendió ver cuántos estaban dispuestos a testificar en su defensa, desde profesores a quienes supuestamente había traicionado hasta estudiantes a quienes había atormentado durante años. Incluso Neville Longbottom había subido al estrado, presentándolo como misericordioso en lugar de cruel. ¿Se lo merecía? Quizás no, pero sin duda estaba dispuesto a aceptar el resultado. Severus. Siento molestarte, pero, parpadeó, sacudiendo la cabeza mientras Lily colocaba un plato de comida sobre la mesa junto a él. No me estás molestando. Ven. Siéntate. Ella sonrió, tomó su propio plato y se acomodó en el sofá. Debo disculparme, dijo después de un momento. ¿Para qué? No te he visto en meses, y aquí estoy, recuperante. Asintió con la cabeza, tragando un bocado de roast beef. Algo así. Es comprensible, dijo ella. ¿Cómo te sientes ahora? Sinceramente puedo decir que nunca he estado mejor. ¿Y tú? Bueno, me he sentido bastante mal últimamente, aunque me alegra tenerte en casa. Frunció el ceño. ¿Has estado indispuesto? Estoy embarazada, por si no te habías dado cuenta. Sí, pero aparte de... Dejó la frase inconclusa, dándose cuenta de que estaba pisando terreno peligroso. Me imagino que debe sentirse incómodo. Ella resopló. No tienes ni idea. Inclinó la cabeza, admitiendo que tenía razón. Si hay algo que pueda hacer para que te sientas mejor, puedes frotarme la espalda si quieres. Dejando el plato a un lado, se acercó al sofá y se colocó detrás de ella. Le costó un poco, pero sus esfuerzos se vieron recompensados con un suave gemido cuando bajó las manos hasta la base de su columna. Oh, sí, murmuró. Justo ahí. Ignorando la reacción de su propio cuerpo, se centró en la de ella, fascinado por todos los cambios que se habían producido en los últimos 2 meses. Sus curvas eran más pronunciadas, desde el contorno de sus caderas hasta sus pechos, que claramente habían crecido durante su ausencia. Pero lo que más lo hipnotizó fue su vientre, hinchado por el bebé que nacería en cuestión de semanas. Se está moviendo, dijo Lily, como si adivinara la dirección de sus pensamientos. ¿Quieres sentirlo? Él respondió deslizando sus manos hacia el estómago de ella, con los ojos muy abiertos. Dios mío, ella soltó una risita. Ya lo creo. ¿Te duele? A veces, aunque eso es normal en las últimas semanas más o menos. Ya veo, dijo, dudando al sentir otro fuerte pinchazo en la palma de la mano. Bueno, dependiendo de lo que pienses al respecto, me gustaría mudarme antes de que llegue. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero, se me olvidó contarte. Ari y yo hemos estado buscando, y encontramos una casita preciosa. Está a solo unos kilómetros de la madriguera. Intentaré no tenerlo en cuenta. Continúa. Es un poco pequeño, pero las habitaciones son bastante espaciosas. Tiene jardín y una verja de hierro forjado, y. ¿Lo compraste? Por supuesto que no. No lo haría sin tu aprobación, sobre todo porque es tu dinero.
Todo lo que tengo es tuyo, dijo encogiéndose de hombros. Además, no habría habido ningún problema en arriesgarme. Lo que se compra siempre se puede vender. Tampoco había ningún inconveniente en esperar. ¿Estás seguro? ¿Y si ya no está disponible? Sus labios se crisparon. Está a la venta en el mercado Mugle. Ah, ya veo. ¿Repeler maleficios? Fue idea de Harry, no mía. Él sonrió con picardía y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Lo revisaré mañana por la mañana. Por ahora, supongo que a ambos nos vendría bien descansar un poco. Severus decidió hacer una parada primero en Gringotts, cambiando una buena cantidad de galeones por dinero Mugle. Claro que eso no era garantía de nada, pero no podía imaginarse rechazar el lugar cuando Lily estaba tan decidida a vivir allí. ¿Me dirás la verdad, no? Es decir, si no te gusta, por supuesto que sí, mintió con naturalidad. Por suerte, esa fue la única mentira que tuvo que decir ese día, pues se le cortó la respiración en cuanto divisó la cabaña. Estaba cubierta de hiedra, una sencilla construcción de piedra que parecía llevar allí cientos de años. Claro que no era nada lujosa, pero tenía un encanto singular que él prefería infinitamente. ¿Ves el jardín? Asintió con la cabeza, con la mirada fija en la exuberante profusión de rosas veraniegas. El jardín estaba terriblemente descuidado, pero eso no era necesariamente malo. Cualquier planta que sembraran allí probablemente prosperaría, gracias a lo que parecía ser tierra fértil y una fuente de agua cercana. La valla es muy práctica, comentó, complacido de que fuera mucho más alta de lo que esperaba. Entre la valla y los imponentes robles que salpicaban la propiedad, no les faltaría privacidad. Aló Mora. Siguió a Lily al interior, igualmente impresionado por la decoración. La planta baja estaba dominada por una cocina y una espaciosa sala de estar, además de un baño completo y un estudio. Esta última era su favorita, una acogedora habitación revestida de madera oscura. Podríamos poner estanterías a lo largo de las paredes, dijo. No sé si cabrían todos tus libros, pero el resto podría ir en el salón. Es cierto, respondió él, siguiéndola mientras subía las escaleras. Había 3 habitaciones. Las 2 más pequeñas estaban separadas por un baño compartido. Esta sería nuestra, dijo, abriendo la puerta de una habitación grande y luminosa que tenía los mismos paneles de madera que él había visto abajo. Bueno, dijo, mirando dentro de los 2 armarios, sin duda tendríamos espacio de sobra. Y nuestro propio baño también. Tras gruñir en señal de aprobación, la siguió escaleras abajo, observando con curiosidad cómo ella abría una puerta que él no había notado la primera vez que pasaron por la cocina. No estoy segura de que querías en un laboratorio de pociones, dijo, jadeando ligeramente mientras bajaba las escaleras. Pero aquí abajo hay mucho espacio. Se asomó por encima de su hombro, y sus ojos se abrieron de par en par al recorrer el sótano con la mirada. Era la única habitación que no había sido modernizada. Las paredes y el suelo eran de piedra toscamente labrada. Parte de ella estaba bajo tierra, pero en la pared opuesta había un par de ventanas por donde se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el suelo. También hay una puerta. ¿Ves? Da al jardín. ¿Dónde está el mugle? Preguntó bruscamente. ¿Qué? El mugle, repitió. Quiero comprar esta propiedad. La transacción se concretó en 2 días y la mudanza en otros 3. Dejó a Lily en Spinner's End, aliviado cuando Molly se ofreció a quedarse con ella durante su ausencia. Aún faltaban 3 semanas para que diera a luz, pero parecía que iba a ponerse de parto en cualquier momento. Tenía una mano apoyada sobre su vientre hinchado mientras yacía en el sofá. Solo necesito una cama cómoda, murmuró. Eso es todo lo que pido. No le sorprendió que Harry se ofreciera a ayudar, aunque desde luego no esperaba que Ron y Hermione lo acompañaran. Lo acompañaron a todas las tiendas, una situación que se volvió cada vez más extraña al entrar en la tienda de maternidad. ¿Comprar ropa para un recién nacido con el trío dorado? De todos los lugares donde se había imaginado que podría terminar, muy bien, dijo Hermione con entusiasmo. ¿Por dónde empezamos? La miró con expresión de impotencia. No tengo ni idea. Bueno, necesitarás una cuna, por supuesto. Ropa, sábanas, pañales, juguetes, interrumpió Ron. Bien. Tú y Harry encárguense de eso. El profesor Snape y yo nos encargaremos del resto. Años atrás, a Severus le molestaba la actitud mandona de la chica. Ahora apreciaba su iniciativa, incluso cuando era él quien recibía órdenes. Gracias a ella, su salida de compras fue rápida y eficiente, y consiguieron varias cosas que jamás habría comprado por su cuenta.
Incluso le ayudó a organizar los muebles, dejando a los chicos a cargo de las habitaciones de abajo mientras ella decoraba los dormitorios. ¿Profesor Snape? Sí, señorita Granger. Creo que hemos terminado. Oh, Severus, dijo Lily mientras sus ojos recorrían la sala de estar. Es precioso. Había elegido tonos tierra, matices óxido, crema y marrones intensos, con apliques de hierro forjado que adornaban las paredes. Había un sofá mullido y un conjunto de sillones de aspecto confortable, tapizados con una tela suave y aterciopelada que invitaba a tocarla. Resistiendo la tentación de sentarse, deslizó los dedos sobre la superficie de una mesa de caoba, murmurando aprobación mientras echaba un vistazo al estudio. La cocina está completamente equipada, dijo Severus. ¿Quieren algo de comer? Por favor, no. Molly me ha estado dando de comer sin parar. ¿Subimos entonces? Ella asintió, aceptando el brazo que él le ofrecía. No puedo creer que hayas logrado todo esto en menos de una semana. Para ser justos, dijo al llegar a lo alto de la escalera, no lo hice solo. ¿Cuál es la guardería? Abrió la puerta más cercana y esperó detrás de ella mientras entraba. ¡Guau! Las paredes eran de color amarillo pálido, con toques de verdes y azules suaves. A un lado había una cuna y al otro un Moisés, ambos de mimbre a juego con la cómoda y el cambiador. Incluso había comprado ropa para el bebé, además de una impresionante colección de peluches y otros juguetes. ¿Cómo lo hiciste? Dejó la frase inconclusa, mirando el elaborado móvil que estaba colocado sobre la cuna. Se encogió de hombros. Échale la culpa a tu hijo. Gracias a él y a Weasley, nuestra hija tendrá más juguetes de los que jamás podrá usar. Decir que se emocionó sería quedarse corto. Hizo todo lo posible por mantener la compostura, echando un último vistazo a la preciosa habitación infantil antes de seguir a Severus al otro lado del pasillo. Esta, por supuesto, sería nuestra habitación. Oh, estaba decorada con los mismos tonos tierra que la planta baja, a excepción del verde intenso y profundo de las cortinas. El color combinaba a la perfección con la colcha, que estaba estampada con hiedra y pequeñas flores blancas. Señorita Granger, dijo, siguiendo la dirección de su mirada. Pensó que le gustaría. Es perfecto. Gruñó, señalando el armario junto al baño. Ese es tuyo. Dicho esto, abrió su armario y se quitó las botas, seguidas del frac y la camisa. También se deshizo de los pantalones, quedando su cuerpo desnudo iluminado por la luz de las velas mientras se estiraba en la cama. Salgo enseguida, dijo, cogiendo un camisón discreto antes de encerrarse en el baño. Al quitarse la bata, se miró en el espejo, estremeciéndose al ver lo que tenía delante. Su estómago era enorme, sus pechos tan hinchados que apenas los reconocía. También había engordado en otras partes del cuerpo, desde la redondez de sus mejillas hasta sus nalgas, ahora más redondas. Aún así, no se atrevía a ponerse el camisón. Solo pensar en envolverse en metros de tela, sofocarse bajo el calor de finales de julio, se encogió de hombros y se tomó un minuto para hacer sus necesidades antes de salir del baño. Sé que parezco grotesca, pero hace demasiado calor para, dejó la frase inconclusa, con los ojos muy abiertos al ver su erección. No puedes estar hablando en serio. Levantó una ceja. ¿Acaso parezco estar bromeando? Para su sorpresa, sintió que su cuerpo respondía, su respiración se aceleró un poco mientras se acomodaba en la cama. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que habían hecho el amor? No desde antes de la batalla, se dio cuenta, hacía casi 3 meses. Entenderé si no te apetece. No, sí lo hago, dijo apresuradamente. Puede que sea un poco incómodo, pero, no me importa. La besó entonces con fuerza y pasión, gimiendo en voz baja mientras acercaba la boca a su cuello, a su oreja, pasando la lengua por un pezón hinchado mientras ella temblaba de anticipación. Para entonces, ella lo deseaba tanto como él, luchando por levantar las caderas mientras él le bajaba la ropa interior. ¿Cómo? Preguntó, con la voz temblorosa por la necesidad. No puedo esperar, dime cómo. En respuesta, ella se puso a 4 patas, oyéndolo gruñir en señal de aprobación mientras él le acariciaba la espalda. Su urgencia no dejaba lugar a la cautela. Sus dedos se clavaron en sus caderas mientras la penetraba con una embestida enérgica. Oh Dios mío, dudó un instante, su respiración se volvió agitada mientras se inclinaba hacia adelante para susurrarle al oído. Si te hago daño, no lo harás. Simplemente, no pares. Cerró los ojos cuando él empezó a moverse, perdida en el ritmo mientras movía las caderas hacia atrás para encontrarse con sus embestidas.
Cerca, tan cerca, pero no lo consiguió del todo, sabiendo que se le acababa el tiempo cuando él dejó escapar un gemido tembloroso. Esperar. Se recostó boca arriba, colocando una almohada detrás de ella mientras deslizaba las caderas hacia el borde de la cama. Manteniendo su mirada, deslizó las manos por su cuerpo, introduciendo los dedos entre sus muslos mientras los separaba en señal de invitación. Mierda. De pronto, él estaba dentro de ella de nuevo, con embestidas rápidas y frenéticas mientras la observaba darse placer. Sabía que no tardaría mucho, pero ahora no importaba. Gritó, una y otra vez, arqueando la espalda mientras oleada tras oleada de placer la recorría. Gimió en respuesta y se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la cama. Lirio, su cuerpo comenzó a temblar, seguido de un jadeo agudo. Murmuró algo entonces, las palabras apenas coherentes mientras ella sentía su pulso dentro de ella. Ella parpadeó. ¿Qué dijiste? Tras un instante, levantó la cabeza, aún jadeando, mientras sus ojos se encontraban con los de ella. Dije, cásate conmigo. Lily se sentó a la mesa, contemplando el anillo en su dedo. Combinaba con las joyas que Severus le había regalado por Navidad. Delicadas enredaderas de plata antigua que envolvían una sola flor. Los pétalos estaban engastados con diamantes, y las hojas de esmeralda brillaban bajo la luz del sol matutino. Con un suspiro melancólico, se lo quitó y lo guardó en la caja. ¿Ya has tomado una decisión? Ya te dije que me casaría contigo. Eso sí, si se cumplen ciertas condiciones. Y acepto esas condiciones, dijo Severus, dejando el papel a un lado. Sin embargo, no me refiero a eso. Ya has tomado una decisión sobre la fiesta. Negó con la cabeza y cogió la invitación que había recibido el día anterior. Debería estar allí. Quiero decir, quiero estar, pero, ¿demasiada emoción? Ella asintió, aunque, por supuesto, no tenía por qué decírselo. Él sabía que había estado teniendo problemas para dormir, obligada a ir al baño tan a menudo, que era un milagro que descansara algo. Y luego estaban los dolores de estómago, los dolores y molestias, sin mencionar lo difícil que se había vuelto simplemente vestirse. Nunca había estado tan agotada, tan irritable, tan propensa a romper a llorar ante la menor provocación. Lily, estás de casi 9 meses de embarazo. Estoy segura de que lo entenderán. Es su 18 cumpleaños, el primero que he podido compartir con él desde que era un bebé. ¿Cómo no voy a estar ahí? ¿Es la compañía de Harry la que te resulta demasiado, o? Por supuesto que no. Es una casa llena de Weasleys y todos sus amigos con los que prefiero no tener que lidiar. ¿Por qué no lo invitas a venir? Podrían desayunar tranquilamente y pasar unas horas juntos antes de su fiesta. Parecería una mejor solución, incluso si no te encuentras mal. Allí no tendrías mucho tiempo para estar con él, con todos esos Weasley reclamando su atención. Es cierto, pero ¿no es un poco tarde? Su cumpleaños es mañana. Severus se encogió de hombros. Nunca lo sabrás a menos que preguntes. La lechuza regresó al cabo de una hora e informó a Lily que Harry estaría encantado de desayunar con ella. Llegó a las 9 de la mañana del día siguiente, sonriendo tímidamente cuando ella lo abrazó. Espero que tengas hambre, dijo mientras lo conducía a la cocina. Hambriento. También tenemos algunos regalos para ti. Harry asintió, mirando a Severus. Buenos días, señor. Feliz cumpleaños, señor Potter, dijo Severus, haciendo una pausa para apurar el último sorbo de café. Ahora, si me disculpan, creo que bajaré. Harry frunció el ceño mientras lo veía marcharse. ¿Le incomoda que esté aquí? ¿O no? Está bien. Solo quería darnos un poco de tiempo a solas, eso es todo. ¿Seguro? Ella sonrió. Fue idea suya invitarte. Parecía aliviado y se dejó caer en una silla mientras ella le servía un plato de jamón con huevos. Preparándose uno para ella, se sentó frente a él y les sirvió a ambos un vaso de jugo de calabaza mientras él devoraba su comida. Tengo 18 años, dijo. Apenas puedo creerlo. Yo tampoco, asintió Harry, metiéndose una tostada en la boca. La verdad es que casi todo parece increíble hoy en día. No pensé que llegaría a cumplir 18 años, y mucho menos que desayunaría con mi madre. En una casa propiedad de Severus Snape. Se rió. Sí, esa es una de las partes más raras, aunque supongo que me estoy acostumbrando. No es tan malo, ¿verdad? De nada. ¿Vas a casarte con él? Tomó aire con dificultad, casi atragantándose con un bocado de jamón. ¿Qué te parecería eso? Se encogió de hombros. Ya me imaginaba que las cosas iban por ese camino, con la casa nueva, el bebé y todo eso. Sinceramente, no veo qué te lo impide.
Tú. A mí. No quiero hacerlo sin tu aprobación, dijo, dudando un instante mientras miraba fijamente su plato. Es decir, sé que no has tenido voz ni voto en nada de esto. ¿Qué quieres decir? Severus y yo, el bebé, nunca te di opción, ¿verdad? Bueno, dijo Harry, no es mi decisión. Esta es tu vida, no la mía. Lo sé, pero quizás debería haber esperado. Haberte dado la oportunidad de acostumbrarte a la idea antes de que yo, ¿por qué no lo hiciste? Suspiró. Porque lo amaba. Era todo lo que tenía, la única persona de la que nunca tuve que esconderme. No sabía qué pasaría de un día para otro, y yo, bueno, supongo que quería aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos. La guerra hace que todo parezca urgente, ¿sabes? Es difícil posponer las cosas cuando sabes que no hay garantías. Lo entiendo, dijo Harry. ¿Tú haces? Sí, lo creo, por eso me alegro de que no hayas esperado. Pero la forma en que te trató, también me protegió, señaló Harry, incluso cuando hice todo lo posible por ponérselo lo más difícil posible. Es cierto que era un tipo desagradable, pero sabiendo lo que sé ahora, no es difícil entender por qué. ¿Aún así no te lo merecías? No, aceptó. Pero sabe que se equivocó y se disculpó. ¿Qué más puede hacer? Si me caso con él, dijo, será tu padrastro. ¿Te das cuenta de eso, verdad? Harry hizo una mueca, aunque sus labios temblaban. No puede ser peor que tenerlo como profesor. Estás diciendo. Mamá, no tengo ningún problema. Adelante, cásate con él. Ella sonrió, conteniendo las lágrimas. Bueno, eso no sucederá pronto. ¿Por qué no? Dejando el tenedor sobre la mesa, señaló su estómago. Esto me va a mantener muy ocupada, al menos durante los próximos meses. Ah, claro. Después de eso, estoy segura de que podremos, dejó la frase inconclusa, distraída por un calambre en la parte baja de la espalda. ¿Estás bien, mamá? Bien, dijo, sonriendo mientras el dolor desaparecía. Ve al salón, ¿vale? Voy para allá en un minuto. Incorporándose a duras penas, corrió al baño, con los ojos muy abiertos mientras se miraba en el espejo. ¿De verdad estaba de parto? Si era así, debía estar en la fase inicial, aunque con 14 horas antes de medianoche, había bastantes posibilidades de que diera a luz el día del cumpleaños de Harry. Al unirse a él en la sala de estar, decidió guardar sus sospechas para sí misma. Lo último que quería era arruinar sus planes, sobre todo porque no estaba del todo segura. ¿Esto es de Snape? Dijo, alzando la gran esfera de cristal. Ella asintió, frotándose la espalda para aliviar otra punzada. Él mismo lo eligió. No creía que le interesara la adivinación. No lo es, dijo ella. Echa un vistazo al folleto. Quidditch a través de los tiempos, leyó en voz alta. Una guía visual. Pulsa 2 veces con la punta de tu varita y solicita el partido que quieras ver. Hizo lo que le indicaron, y sus ojos se abrieron de par en par al ver cómo la esfera se llenaba de pequeños jugadores. Estos se movían rápidamente de un lado a otro, persiguiendo una snitch que no era más grande que un guisante. Esto es brillante. ¿En realidad? Él asintió. Me aseguraré de darle las gracias antes de irme. Dicho esto, dejó escapar un silbido, sonriendo mientras un búho de color marrón chocolate entraba volando en la habitación. Este es mi regalo, dijo. Sé que nunca podrás reemplazar a Edwige, pero pensé, ¿qué tipo es? Es un búho de anteojos. Es bastante raro por aquí. Tras dejar la esfera en el suelo, Harry acarició las suaves plumas del búho. Este respondió saltando a su regazo, como si disfrutara de la atención. ¿Te gusta? Es genial. Gracias, mamá. Harry se quedó una hora más, compartiendo algunos chismes de la casa de los Weasley antes de que pasaran a temas más serios. Quería saber más sobre su estancia en Godric's Hollow, y parecía particularmente interesado en el día de su nacimiento. Lily se alegró de responder a sus preguntas, aunque le resultaba inquietante recordar el nacimiento de su primer hijo cuando se preparaba para dar a luz al segundo. ¿Sería más fácil esta vez? Desde luego, esperaba que sí. Creo que debería irme, dijo, sosteniendo la esfera bajo un brazo mientras ayudaba a Gu a entrar en su jaula. Ya casi es mediodía y tengo algunas cosas que hacer antes de la fiesta. Hablamos en un par de días, ¿de acuerdo? Quizás podamos almorzar o algo así. Eso suena genial, dijo ella sonriendo, levantándose para darle un rápido abrazo. Que te diviertas esta noche, ¿de acuerdo? Lo haré. Una vez que él se fue, se dio cuenta de lo mucho que necesitaba una siesta. Le pareció una eternidad subir las escaleras. Estaba tan agotada que apenas logró desvestirse antes de desplomarse sobre el colchón.
Se llevó una mano a la espalda, haciendo una mueca de dolor por otra leve contracción. Había decidido no contárselo a Severus todavía, con la esperanza de descansar un poco mientras aún tenía la oportunidad. Lo que no esperaba era dormir 5 horas seguidas y despertarse para descubrir que las contracciones habían desaparecido. ¿Qué ocurre? Secándose las lágrimas, levantó la vista y vio a Severus de pie junto a la cama. Nada. Es solo que, sigo embarazada. Bueno, no lo serás por mucho tiempo. Lo sé. Si hay algo que pueda hacer, hay una cosa. ¿Qué es? Ella tomó un objeto de la mesilla de noche y se lo puso en la mano. Pregúntame de nuevo. Esta vez, se arrodilló, sacó el anillo de su caja y alzó la vista para mirarla a los ojos. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Lo haré. ¿No hay más condiciones? Ella sonrió. Ninguno.